Vale, pues ya estamos en vivo. Hola a todos y a todas. Estamos aquí, bueno, porque ayer, 14 de marzo, fue el Día de las Altas Capacidades y por este motivo pues queríamos retomar un poco estas tertulias que veníamos haciendo y que llevábamos tiempo sin hacer una. Y nada, bueno, la idea de hoy era un poco empezar hablando de altas capacidades y salud mental a raíz de un vídeo que nos pasó Paola por el grupo que tenemos. Después queríamos también hablar un poco del sentimiento de pertenencia y terminar hablando de baja autoestima, un poco enlazando una cosa con otra. Entonces, bueno, yo había pensado, Paola, si te parece bien, que empezaras tú comentándonos un poco sobre este tema, ya que, pues eso, fuiste tú quien compartió ese vídeo y sobre salud mental. Genial, muchas gracias, Sandra. Y felicidades por el Día de las Altas Capacidades, por la semana. Sí, recuerdo que estábamos en el grupo que tenemos para organizar estos debates comentando de qué hablábamos, ¿no? Y justo vi a mi compañera, que es ISO Neurodiverge en Instagram, ISO con X, que es una persona de alta capacidad y con doble excepcionalidad, también otra neurodivergencia. Y ella pues subió un vídeo, ¿no? Compartiendo cómo era muy consciente de, digamos así, como lo interpreto, de las debilidades del sistema, ¿no? Y cómo el sistema constantemente dejaba fuera a muchas personas y que cómo era posible que pudiéramos seguir como si nada, ¿no? Y es cierto que yo reflexionaba sobre esto de cómo es muy común, no solo en las personas de alta capacidad, en toda la población, ¿no? Lo que pasa que nosotros quizá es como que lo sentimos más intensamente o somos conscientes antes o más en profundidad, pero en general en toda la población tenemos la sensación de no ser nunca suficientes, ¿no? De que siempre tenemos que como que producir más y que no es suficiente el ser, sino el producir. Y pensaba, ¿no? Cómo debería ser suficiente ser una persona, por ejemplo, de 75 años, aunque no esté produciendo, o una persona de 40 años que necesita 1 año o 2 años para sanar heridas emocionales que no ha podido sanar antes, por ejemplo, que es el caso de Isone, ¿no? Y ella va compartiendo su camino. Estás silenciada, Paola. Lo ha silenciado el gato. No quería hablar más. No, es importante como a veces, en mi opinión, cuando no encontramos coherencia en nuestro entorno, pues empieza a fallar la nuestra propia. Y que Isone lo identificara así de claro me pareció como un tema bastante clave para empezar este debate, ¿no? En la semana del Día de las Altas Capacidades Internacional. Porque es cierto que si bien lo siente toda la población, las personas de alta capacidad, por nuestra intensidad, ya no solo cognitiva, sino emocional, somos capaces y sensorial de darnos cuenta de lo desnaturalizado del entorno, ¿no? Y de la falta de coherencia. Entonces, no sé cómo vosotras lo veis, pero traía el tema a la mesa por este motivo. Yo, bueno, creo que Lucas lo enlazó un poco con el tema del capitalismo, el mundo laboral, etcétera. Y en ese sentido, o sea, yo creo que en el caso de las personas con altas capacidades, muchas veces el problema es lo que tú has dicho, Paula, que somos como más conscientes de la incoherencia del sistema laboral y no encajamos. Y con el sistema laboral, pues eso, me refiero a esa idea de productividad, de que la productividad tiene que ser solo de una manera, que hay unos horarios que cumplir, que hay, digamos, es un modelo muy cuadriculado en el que no cabe otra forma de hacer las cosas, ¿no? Muchas veces hemos hablado de cómo nosotros funcionamos muchas veces de una manera en la que, yo qué sé, por ejemplo, yo hoy puedo tener un día hiperproductivo, hacer lo que podría hacer una persona normal en 4 días, pero a lo mejor mañana no puedo hacer nada, ¿no?
pero eso no encaja con el sistema laboral, o al menos con cómo es el sistema laboral en la mayoría de profesiones, porque bueno, a lo mejor en el sector tecnológico, en el sector de la empresa, pues hay se trabaja de otra manera, ¿no? Pero lo que es el sector público, el sector servicios sobre todo, hay unos horarios que cumplir y sobre todo yo creo que es, por mi experiencia personal, tener la sensación, pues eso, de incoherencia, de esto no tiene sentido, pero parece que a todo el mundo le parece bien, ¿no? A todo el mundo le da igual, la gente se queja, pero no hace nada tampoco, ¿no? O sea, se queja del día a día, pero no se queja del sistema como tal, ¿no? Como que lo aceptamos y a nosotros nos cuesta más aceptarlo. A veces nos rebelamos y eso pues lleva, bueno, nos rebelamos, algunos se rebelan y eso lleva a no encajar, y los que no se rebelan pues acaban pues con problemas de salud mental, como en el caso de tu amiga. Eso es lo que yo creo. No sé, Patricia, ¿tú qué opinas? Sí, mira, una cosa muy interesante que acabas de comentar, ¿no? Es una cosa que sí que veo en general, que es el tema este de que como que se entiende que solo hay una única manera de ser productivo, ¿no? O productiva. Cuando en realidad las empresas en general, que no es mi campo tampoco, yo al final soy psicóloga, no soy como tal empresaria ni CEO de ninguna empresa, pero cada vez más pues se premia el tema este de la creatividad, el poder ofrecer ideas nuevas. No es como a lo mejor antaño que, bueno, el paradigma era distinto, las cosas van cambiando y es un poco contradictorio, ¿no? O sea, por un lado se pide creatividad y flexibilidad y ideas nuevas y demás, pero al mismo tiempo seguimos como encajados, ahí enrocados, en que solo hay una única manera de ser productivo, con la idea esta de hay que empezar como súper temprano a trabajar y cuando en realidad hay personas que se sabe que por su propia pues, biología, tema de ciclos circadianos, etcétera, biorritmos, trabajan a lo mejor mucho mejor en la tarde o en la tarde-noche incluso, y el hacerles levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pues les matas, porque a lo mejor pues no funcionan así, simplemente, ¿no? Luego también entiendo que está la otra vertiente, que claro, a nivel logístico hay muchas tareas que es complejo encajar esto porque a lo mejor por la propia idiosincrasia de la tarea, tipo reuniones o pues, cualquier tipo de función en la que sea necesario que varias personas estén a la misma hora, al mismo lugar, al mismo tiempo, lo de intentar incorporar esta flexibilidad entiendo que es difícil, ¿vale? Yo aquí intento siempre encajar la teoría, pero también, o sea, perdón, desde una teoría, pero entendiendo que luego en la práctica no es siempre tan fácil aplicarlo, ¿no? Y entonces veo que a lo mejor un tema a trabajar sería este, ¿no? El intentar pasar de esa rigidez tan extrema, ¿no? A tampoco flexibilizar 100%, porque es verdad que en la práctica no es realista tampoco, pero a lo mejor ese desequilibrio viene un poco de eso, de que es demasiado rígido y no se adapta, o más que no se adapta, yo diría que hay situaciones en las que sí que es fácilmente adaptable y no se hace, porque entiendo que hay otras que no se puede y punto, tampoco se puede pedir cosas que no son realistas, ¿no? En este sentido. Y luego otro tema, que es también lo de siempre. Al final, pertenecer a cualquier minoría siempre supone problemas, incluso aunque sea por una alta capacidad intelectual o una alta capacidad para percibir cosas que no funcionan o cosas que son matices que se pueden optimizar, incluso eso también a veces es problemático, tanto por un lado porque te frustra ver cosas que no funcionan, como porque te frustra ver que no lo puedes contar o que no enganchas a nadie con quien puedas comentarlo, porque o bien no lo ven o lo ven pero prefieren no, no, lo que decías tú, no revelarse, porque es verdad que da problemas, según el contexto más o menos, pero suele dar problemas. Entonces, claro, yo aquí veo que una persona con altas capacidades en general suelen ser más sensibles, por tanto, mayor reactividad al contexto y, por tanto, como que no voy a decir que dependan más del contexto, porque eso también va a depender de qué herramientas tienen esas personas para ser resilientes, afrontar las cosas, etcétera, pero sí es verdad que da más papeletas, por así decirlo, para que si están en un contexto que el propio sistema en sí no está del todo optimizado, como para que lo sufran más, por así decirlo, en términos generales, siempre habrá excepciones, ¿no? Un ejemplo concreto que se me ocurre es el tema que esto también entiendo que es cultural, porque depende del país, funciona de una manera o de otra, que es el tema de tienes que salir a tu hora sí o sí. O sea, aunque hayas terminado todo, igual son las 5 de la tarde, tu hora es a las 7, ponte, igual a las 5 ya has terminado todo, has sido súper productivo ese día, genial todo, ha salido todo redondo y estás libre. Pero te tienes que quedar hasta las 7. Cuando luego otro día a lo mejor, pues yo qué sé, pues eso, ese día has dormido mal, no estás ese día muy puesto en la tarea o muy puesta y te pasa al revés.
¿no? Entonces es verdad que es algo cultural. Por ejemplo, en otros países no es esa la filosofía, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, que me han comentado que han trabajado en países tipo Alemania, etcétera, la filosofía es totalmente al revés. Si tu jefe te ve en el trabajo, bueno, aquí entiendo que dependerá del sitio, ¿no? Pero su experiencia ha sido más bien la contraria. Es decir, no, si allí tu jefe te ve en el trabajo y te ve que te quedas más, en lugar de decirte, oh, qué bien, qué productivo, que trabajas más horas, te va a decir, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué no has hecho tu trabajo en el tiempo que has... Claro. se va a extrañar y te va a preguntar, o bueno, debería preguntarte, ¿no? En España es al revés. Si eres más productivo y terminas antes y te quieres ir, te miran mal. Claro, De totalmente. hecho, probablemente tengas problemas, de hecho, en muchos sitios. Entonces, claro, entiendo que, esto es un ejemplo de muchos, pero entiendo que, claro, en un sistema en el que ocurren estas cosas, entiendo pues que una persona que a lo mejor tiende más a normalizar las cosas porque todo el mundo lo hace y todo el mundo lo ve normal y no va más allá del asunto, pues a lo mejor le afecta, le da rabia, no digo que no lo pase mal, también sufre, pero una persona que encima le da 20.000 vueltas y le frustran más las incoherencias y le frustra al ver que algo se podría hacer bien y no se hace, pues lo va a pasar doblemente mal. Entonces, por eso entiendo en cierta medida que las personas con otras capacidades tengan como doble problema cuando un sistema tiene ese tipo de, entre comillas, de fisuras, ¿no? Por así decirlo. Cosas que son eso, fácilmente solucionables y que a veces, pues por X o por Y, no se solucionan, por así decirlo. Sí, en mi opinión es que va también por ahí como que somos más conscientes de las limitaciones, ¿no? del sistema. Justo en enero di una charla que se llamaba, como yo vengo del mundo tecnológico, ¿no? De la ingeniería y programación, que es un poco más flexible, ya existía el trabajo remoto antes de la pandemia, pues di una charla que se llamaba Retención del talento neurodivergente en la empresa, ¿no? Pero claro, va más allá de esto del horario. Ponía el ejemplo de una mujer doblemente excepcional, también altas capacidades y autista, que decía que si ella no podía ser honesta incluso en la entrevista de trabajo, pero ya una vez seleccionada, llevando trabajando muchos años, ¿no? Esta persona tenía unos 40 y pico, 50 años, con su empleador o su manager de cuáles eran sus capacidades y cuáles eran sus limitaciones, pues que no podían, o sea, como nosotros funcionamos a ciclos muchas veces de productividad, como mencionaba Sandra, a veces los managers no se dan cuenta, ¿no? De que hay días pues que a lo mejor resuelves la tarea en 2 horas y luego necesitas resetear, pero la tarea está hecha y no te estás dando cuenta de que ello funciona a ciclos. Pero claro, esta mujer decía, y a mí se me quedó esta frase, ¿no? Que en realidad no estaban aprovechando su capacidad. O sea, por un lado, desde el punto de vista productivo, no aprovechan su capacidad, y por otro lado, lo que decía Isone, que es el punto que yo quiero añadir, ya no es tanto en el aspecto laboral, que también porque ella es educadora social y trabajaba en un hogar con menores y estando mal, o sea, necesitando tiempo para trabajar su salud emocional y mental, la mandaban al trabajo, ¿no? Después de X tiempo. Entonces ella decía, ¿cómo es posible que si no me puedo cuidar a mí misma, cómo es posible que me manden, aunque sea con medicación, a cuidar a niños menores, ¿no? Además con problemática. Entonces por ahí también. Pero le añado un punto más que ella decía, la sensación, estaba pensando en otra mujer neurodivergente para que entendáis, de estar viviendo la vida en un modo difícil. O sea, no es que te frustre o seas menos resiliente, sino que tienes que ser resiliente ya en todo, porque ya no es una sensación de que, bueno, que me manden a trabajar con depresión medicada, ¿no? En plan zombie y tal, que te llama la atención y a lo mejor hay alguien que dice, pues no queda otra, tengo que traer sueldo a casa y voy y ya está, y trabaja la resiliencia, sino que es a nivel más profundo, es decir, ¿cómo es posible que haya gente que sea consciente de que, ¿no? Ella decía que en un momento de estrés máximo le era muy claro, ¿no? Pues todas estas ideas que relacionaba a Lucas también, de que todo es el dinero, que si no produces no vales, que estamos dejando morir a personas, ¿no? Tanto mayores como personas que no son productivas y que son muy inteligentes y son conscientes de esta realidad y prefieren no vivir en el mundo. Ella hablaba de suicidio, ¿no? Porque comenta que a ella se le pasa por la cabeza mucho. Entonces, es esto, es más allá de simplemente, bueno, es que tengo que trabajar la resiliencia, porque tengo compañeros de alta capacidad neurodivergentes que dicen, bueno, es que me dicen que salga fuera de la zona de confort, ¿cuándo entro a la zona de confort? Porque es que vivimos fuera de la zona de confort por ser minoría, ¿no? El estrés de minoría por pertenecer al 1 o 2% de la población.
Entonces, no sé si os ha pasado, Sandra, alguna vez, que lo comentabas en el anterior debate que tuvimos, ¿no? Esa sensación ya como de incredulidad, tú hablabas, por ejemplo, del consumo, ¿no? Cómo la gente consume sin más y a ti te generaba la Navidad, por ejemplo, una sensación como de disconfort total. Entonces, creo que la sensación es la suma de todo eso, ¿no? No es solo lo laboral, sino que te levantas y a lo mejor ves pues que a los mayores no se les, pues eso, se les institucionaliza, ¿no? Que lo he dicho muchas veces. A los niños pequeños también, para que sus padres puedan ser productivos. Una suma de todo, ¿no? Valoramos la naturaleza y la desequilibramos y luego pues tiene sus consecuencias. Entonces, más allá, más al límite, ¿no? Estas personas que sienten que es el mundo tan loco y ven tanta la limitación que prefieren no estar. Y como decía ella, ¿cómo es posible que los demás, sabiendo esto, sigan con su vida como si nada? O sea, como sociedad, yo lo pensaba y lo reflexionaba, hemos asumido que estos son unos pocos y que si los perdemos no pasa nada, ¿no? En el sistema, que ya volverá a la homeostasis, o queremos realmente una sociedad que se preocupe del humano, del ser humano, o sea, que no haga falta producir, sino ser. No sé qué, en esta reflexión del ser, ¿cómo lo veis? Yo, bueno, justamente hoy, bueno, como yo me dedico a orientación vocacional, planificación y tal, justamente en la newsletter de hoy hablaba un poco de esta idea de si no produces no vales, de esta idea de productividad. Y es que yo creo, pues que la idea de productividad que se nos ha vendido, lo que comentaba Patricia, de que aquí en España por lo menos parece que cuantas más horas estés en el trabajo, más has trabajado, cuando es que no tiene por qué. Yo comentaba que a mí muchas veces yo a veces tengo como que resetear un poco mi rutina, porque cuando se me hace monótona, porque la repito mucho, me aburre y ya tengo que cambiar, porque cuando ya me voy acostumbrando, lo que me acaba pasando es que estoy muchas horas y no las aprovecho al 100%, porque sigo en mi cabeza con esa idea de que cuantas más horas estás, más productivo eres. O sea que aunque yo trabaje ya sola en casa y pueda gestionarme mi tiempo, esa idea la sigo teniendo ahí y me cuesta mucho quitármela. Y de un tiempo a esta parte he empezado a organizarme de otra forma y me he dado cuenta de que puedo trabajar menos horas y hacer lo mismo. O sea, las mismas tareas en menos horas, organizándome de una forma en la que a mí me venga bien. Es cierto que pues, si trabajas en una empresa, dependes de otra persona, pues no puedes personalizar al 100%, pero sí, como dice Patricia, puede haber un equilibrio. Y lo que yo creo es que al final, o sea, a todo el mundo, o sea, a nadie le gusta esta idea de productividad, pero eso hay gente pues que simplemente la acepta a disgusto y prefiere machacar su salud mental y seguir viviendo en una incoherencia pues que no tiene ningún sentido. No se cuestiona y no se plantea que eso pueda ser de otra forma. Pero en realidad los perjudicados somos todos, realmente, o eso es lo que yo creo. O sea, no solo las personas con altas capacidades. El problema es que cuando tienes esa capacidad de ver esa incoherencia y esa frustración, pues te genera muchísimo malestar, pero al final es que el malestar es de todos. Lo que sí creo es que esas personas que tenemos ese malestar, pues en parte tenemos el poder de cambiar, ¿no? Como de mover hacia ese cambio. Y hay pues, personas del mundo de la empresa pues que poco a poco lo están haciendo. Pero es complicado, como digamos, mover a una masa que está, que parece que no quiere ver la realidad, pero que también está perjudicada por esa realidad. Sí, al final yo creo que por eso más de la mitad de las personas de alta capacidad trabaja por cuenta propia, ¿no? Pero es cierto que a mí me da rabia que tengan que recurrir al trabajo por cuenta propia. Sí, a lo mejor no, o sea, simplemente por ser neurodivergentes, no porque quieran, ¿no? Porque también hay muchas particularidades de trabajar, de cómo tienes que gestionar y bueno, está ahí, que es una realidad que la mayoría
trabajas. Y tú has dicho una cosa, Sandra, que yo ayer publiqué un post en LinkedIn en ese sentido, sobre la culpa por, si no conoces el funcionamiento de procesamiento cognitivo, no te das cuenta de que si entras, por ejemplo, en hiperfoco, puedes hacer en 3 horas lo que sin hiperfoco harías en 3 días. Pero claro, si tú entras en ese modo sin saber qué es ese modo y el resto del día estás haciendo el vago, ¿no? Porque imagínate tal, pues es que te entra un síndrome del impostor de que me están pagando y yo aquí llevo 3 días sin hacer nada. Entonces, si eso pudiera ser honesto y comunicárselo al empleado, mira, igual que yo tengo picos en los que te voy a sacar, te va a sorprender mi productividad para arriba y te lo voy a sacar en 3 horas, voy a tener, o sea, esto no funciona así siempre. Yo tengo que alimentar ese motor para que funcione así, tengo que estar sensorialmente en un ambiente natural, tengo que descansar, tengo que alimentarme bien, no puedo actuar bajo presión ni bajo estrés emocional, porque o si algo me parece que no es justo, lo del sentido de la justicia muy elevado, me voy a apagar, o sea, ya no me voy a motivar. Si esto pudiéramos ser honestos y comunicarlo así, que claro, para eso antes lo tenemos que saber, ¿no? Y ahí entra en juego otra cosa, de que si desde niños no se nos ha dicho tú funcionas así porque eres alta capacidad o funcionas así porque eres autista, porque eres TDAH, ¿no? Pues no lo podemos saber y no lo podemos comunicar. Bueno, en cualquier caso, yo creo que estamos en el camino. Y para las personas que se sienten como mi compañera Isone, decirles que hay personas en el mundo que sienten igual de intenso que ellos y que la diferencia yo creo que está en que el resto sienten que se pueden seguir normalizando, enmascarando y que no pasa nada, ¿no? No llegan a ese bajón tremendo porque hay gente que ya no puede más y es cuando tienes que parar y sanar, ¿no? Que es tu cuerpo muy inteligente que te dice para ya porque no puedes más. Te estás jugando la salud de verdad. Entonces, algunos, viéndolo en perspectiva, pensamos, yo nunca llegaré a eso, pero es que cada vez está llegando más personas y no es un problema de los seres humanos, sino de cómo tenemos planteado todo a nuestro alrededor. Así que ahí lanzo esa reflexión. Creo, Sandra, que Lucas está listo para unirse, que se iba a unir. Ha puesto... Si se une lo veo por aquí. Me saldrá. Vale, no sé si te salía, por eso te lo digo. Genial. Pues bueno, no sé si quieres comentar algo de esto, Patricia. Sí, mira, he ido apuntando aquí cosinas un poquitín para que no sé, porque habéis comentado cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto que comentabais sobre el tema de que es verdad que al final este sistema en el fondo está porque, a ver, los psicólogos siempre tiramos de las leyes de aprendizaje, que al final es lo que explica un poco la conducta, bueno, un poco lo que explica la conducta humana, ¿no? En cierta medida. Entonces, claro, el que el sistema sea así es porque hay algo que lo está reforzando. Es decir, le viene mal a mucha gente, pero también hay gente que le viene bien. Entonces, claro, es muy complicado mover una masa muy grande cuando hay un número de personas que no son la masa, más pequeña, pero está arriba y le viene muy bien que haya mucha gente que esté en este sistema, porque también hay obtienen una serie de beneficios. Entonces, claro, entiendo que hay situaciones muy complejas, ¿no? Por ejemplo, pues vete a decirle a una persona que tiene, no sé, 3 hijos, una hipoteca que pagar, la letra de un coche, que está, bueno, al borde de pedir la baja, pero no la pide porque si con la baja, lo que le pagan la baja, no le llega para pagar ni la mitad de lo que tiene que pagar. Claro, vete tú como psicólogo a decirle, no, hombre, te tienes que autocuidar, tienes que mirar por tu salud. Claro, te va a decir, ya, claro, obviamente. Entonces, claro, entiendo que hay situaciones muy complicadas y al final aquí el criterio de realidad es importante tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Porque al final hay situaciones y situaciones, o sea, hay personas que es verdad que se pueden permitir decir, mira, yo ese trabajo me está acabando con mi salud mental y tengo la opción de echar más currículos, puedo ir a otro sitio y demás. ¿Cuál es el meollo aquí? Que las personas más desfavorecidas suelen ser las más vulnerables a este patrón, bueno, más que el patrón, como a este círculo de productividad, de mira, esto es lo que hay, sé que te hace falta el dinero, así que vas a trabajar en las condiciones que yo te diga. Entonces, claro, es complicado, porque no hay como una, ¿cómo decirlo? Como una manera de se hace A, B y C y esto se cambia, sino que, claro, la realidad es tan compleja, tan diversa y en ocasiones tan triste, hay que decirlo, de muchas personas que tienen situaciones muy, muy difíciles, que veo tremendamente complicado y bastante lejos, lamentablemente, que haya una solución cortoplacista. Y más teniendo en cuenta que hay personas muy arriba, muy hábiles, con mucha capacidad de manipulación, muy inteligentes en ese sentido, pero bueno, que lo utilizan a lo mejor de una manera, no voy a entrar a juicios de valor, pero sí, es decir, de forma objetiva, de priorizar sus intereses en detrimento a lo mejor
pues el de X colectivo, el empleado X, lo que sea, hay muchas situaciones distintas, ¿no? Entonces, claro, déjame apuntar aquí, Patricia, que yo estaba pensando, según te escuchaba, a lo mejor yo sí que entro en juicio de valor, que al final hablas de personas muy inteligentes que miran solo por sí mismos, ¿no? Es verdad que hay un perfil que es el que suele promocionarse en la empresa tal cual la tenemos montada, que es el del narcisista, ¿no? Y a veces, claro, es que tenemos que plantear esto, incluso gente de alta capacidad como nosotros, pero que tiene ese perfil narcisista, entonces tiene como la capacidad para manipular muy bien en su beneficio. Entonces, sí que es un tema a traer, tú que tratas con personas de alta capacidad, bueno, primero, cómo identificar, ¿no? El narcisismo. Hay muchos vídeos de, oye, si eres una persona de alta capacidad o eres una persona autista neurodivergente, es muy posible que estas personas quieran alimentarse de tu energía bonita, ¿no? Digámoslo así, y tú no te des cuenta. Eso es una parte como que ya la hemos trabajado más. Pero luego tú lo estabas diciendo, ¿no? Sin decirlo así, al final el sistema está en muchas, bueno, en un porcentaje muy alto manejado por personas narcisistas. Entonces ya no es solo que yo como persona de alta capacidad o neurodivergente pueda ser blanco, sino que como todas, como sociedad somos blanco de estas personas que no quieren que el sistema cambie, aunque haya personas que estén sufriendo, ¿no? Que es lo que estás diciendo. Claro. Y es que es eso, al final, de hecho también tenía apuntado este tema, ¿no? Que de hecho hay varias investigaciones que encuentran que hay una correlación muy alta entre tener altas capacidades y el móvil laboral. Y es que no es casualidad, es que cuando empiezas a escuchar historias de vida de las personas, te empiezan a contar su historia, igual han estado en 10 trabajos y en los 10 les han hecho móvil y dices, a ver, aquí algo falla, o sea, algo no está funcionando. Y te pones un poco a mirar y al final es porque igual acababa las cosas más rápido y claro, eso hacía quedar mal a X persona, o porque hacía un trabajo más bueno y el jefe igual se da cuenta de que X y X persona no estaban aportando nada en esa empresa, en ese momento. Entonces, claro, son blanco por muchas cosas. Pues por un lado, porque a veces destacan y hay personas que lo de ver que otros destacan no lo llevan bien, por eso, por rasgos narcisistas, por su propia historia, porque les han enseñado que tienes que ser el mejor en todo y si alguien te supera, písalo, vete corriendo a pisarlo, o porque se han aprendido a funcionar, es un mecanismo de defensa y se ha visto reforzado en el tiempo. Y luego también, porque una alta capacidad, si es el perfil, alta sensibilidad, empatía y demás, claro, se va a ser una persona siempre movida por valores, por la ayuda, por la honestidad, por el honor, etcétera, y eso va a chocar directamente con el que quiere estar arriba y le da igual todas esas cosas que acabo de decir. Entonces va a haber un choque ahí en el que al final es selección natural. Al final, si el contexto promueve ese tipo de cosas, el que mejor se adapta es el narcisista, el perfil narcisista. Por eso son los que suelen acabar arriba, los que suelen acabar con puestos directivos, no siempre, insisto, habrá excepciones, pero es verdad que muchas veces es lo que tú comentas, que a veces es precisamente el que está arriba el que igual tiene una alta capacidad cognitiva para anticipar cosas, tomar decisiones, memoria de trabajo, bueno, un montón de cosas, pero esa parte de empatía, honestidad, el honor, el bien común, el bien social, cambio climático, bueno, un montón de cosas, las tiene en cuenta, o sea, las sabe, pero les da igual. Exacto, y este último punto que has traído me recordaba la experiencia que me contaba una mujer en un colegio, o sea, era maestra, pero decía que, claro, que no gustaba que ella se diera cuenta de cosas que no funcionaban en el sistema o en su trabajo, en su entorno laboral, y que se lo dijera a otros. O sea, tú imagínate, tú desahogándote como persona de alta capacidad, oye, estás teniendo en cuenta que quizá no hay suficientes recursos en orientación para todos los niños que podríamos hacer. Claro, tú estás señalando esto como persona de alta capacidad y gran empatía, ¿no? En este caso, ese perfil. Si lo tienes así y los demás no solo no te valoran, porque tú me decías, puedes pensar, ¿cómo no pueden valorar si yo quiero mejorar? Pues no solo no te valoran, sino que te intentan tapar o te hacen moving para que el resto no se dé cuenta, porque a lo mejor el resto no ha sido tan consciente hasta ese momento que tú lo estás apuntando. Y yo creo que muchas personas, que es verdad que creo que es un 80% de las personas que sufren acoso laboral son de alta capacidad o neurodivergentes, ¿no? Muchas personas que nos estén escuchando y hayan sufrido estas situaciones que sepan que puede ser por eso, ¿no? Porque muchas veces en nuestra empatía no llegamos a entender y eso casi te hace más daño que el propio moving, ¿no? El decir, ¿pero qué les mueve? Pues quizá les mueve
que tú eres muy consciente de su debilidad, entre comillas, ¿no? La quieres solucionar y no interesa. Y además les estás haciendo conscientes al resto. Y aquí sí empieza la revolución, mejor tapamos primero ¿no? al que apunta primero. Ayer volviendo por la calle había un gabinete psicológico y tenía en el cristal como una frase que decía: no eres consciente de lo fuerte que eres hasta que intentas cambiar las cosas, ¿no? Es ese perfil que no se resigna hasta que, bueno, a lo mejor te pasa factura a la salud, ¿no? Y dices, bueno, pues ya me alejo, pero que innatamente sí que quiere cambiar las cosas, quiere mejorar, que es súper fuerte, pero es verdad que tenemos que ser conscientes de que si alguna vez nos pasa eso, es por ahí, puede venir por ahí. Interesante. Sí, eso es verdad. Y de hecho, a ver, claro, en mi caso yo trabajo más bien a nivel individual, ¿no? Pero a nivel de estudios es que ves un montón de cosas de estas, ¿no? De patrones que tú ves en la clínica y luego ves que se confirma con estudios de una muestra grande, etcétera. Y luego también muchas veces el propio móvil laboral viene también a veces de simplemente el hecho de ser distinto. O sea, hay una parte del cerebro que a nivel evolutivo es verdad. O sea, estamos hechos para sobrevivir. Tú ibas por la jungla en el Paleolítico hace muchos años y si encontrabas a alguien que era distinto a tu tribu, pues igual era un caníbal, ¿sabes? Entonces tenías que buscarte la vida para poder sobrevivir. Igual te interesaba más desconfiar que confiar. ¿Cuál es el problema? Pues que ya no estamos en el Paleolítico, no hace falta ese instinto. El problema es que se sigue aplicando. Hay una parte racional ahí que no sé qué pasa, que no aplica, ¿no? El entender que el que es distinto no necesariamente te tiene que hacer daño. El problema es que a veces ocurre así. Hoy día, en empresas, en los colegios, también con los peques, en los centros educativos y en un montón de sitios. Entonces, una cosa que siempre se trabaja cuando hay casos de mobbing o bullying en los colegios es el tema del autoconcepto y la autoestima de la persona, porque se ve totalmente destrozado a raíz de esos eventos. Porque en el fondo la persona, como no entiende nada, porque claro, él lo analiza desde su lógica, desde, a ver, lo que acabas de decir, ¿no? A ver, si es que yo intento mejorar, pero a ver, o sea, la disonancia cognitiva es inmensa. Entonces, no entiende por qué, si yo intento mejorar, intento proponeros mejoras, ¿por qué me atacáis? Es que es tan ilógico, no tiene sentido. El meollo es que no es que él esté atacando a los demás, es que los demás se sienten atacados porque les está poniendo delante realidades que no quiere ver, que no quieren ver. Y ahí es donde viene la interpretación de ataque. De este señor o esta señora no me está diciendo a mí cómo mejorar, me está diciendo lo mal que hago las cosas. Depende de cómo se vea y de la gestión y la capacidad de autocrítica o de recibir las críticas externas, críticas constructivas, claro. Si alguien viene a insultarme, evidentemente me voy a sentir atacado, pero si alguien me dice una crítica constructiva de forma asertiva, pues ahí también depende de la persona que lo recibe que tenga trabajada esa capacidad y no siempre se tiene trabajada. Incluso puestos ¿Es común, Patricia, que en España se tenga menos trabajada que en otros países? Porque también es, o sea, yo lo escucho, ¿no? A neurodivergentes me tengo que ir fuera, ¿no? Porque es que, o sea, yo he vivido en Irlanda y no es que haya trabajado ese aspecto, ¿no? De que a lo mejor me reciben mejor los límites, pero sí que te das cuenta de que funcionamos culturalmente en cada sitio de una manera, ¿no? Y me da la impresión de que en España no estamos muy acostumbrados a todo este tema de la crítica constructiva. O sea, verlo desde ahí también es positivo, ¿no? No ver solo a la persona en su maldad de narcisista, sino a personas que no lo son, pero que en realidad sí que se les despierta la alerta de pues tengo que luchar, ¿no? No huir, sino luchar. A los neurodivergentes a veces se nos activa más la de la huida de, oye, aquí no me quiero meter, que tu energía es muy negativa. Y quizá esas otras personas es, voy a enfrentarte porque para mí eres un peligro. Es interesante verlo desde ahí. ¿Tú has visto, no sé si has hablado con otros compañeros de otros países, cómo se ve, si somos aquí más, o sea, más de aceptar peor la crítica o no? ¿Tienes ahí alguna...? Yo aquí un poco, claro, esto que voy a decir es totalmente sesgado porque es en base a mi experiencia, no es en base a ningún estudio aleatorizado ni nada, es un poco lo que yo voy viendo porque es verdad que atiendo personas con altas capacidades que trabajan y viven en España, pero también algún paciente que tengo online igual trabajan en Suiza, en Alemania, en Irlanda, X, ¿no? Lo que sea. Y lo que voy viendo un poco general es va un poco en la línea de lo que tú comentas, ¿no? De que al final, claro, si aquí no me valoran, pues me voy. Y lo que se encuentran a veces cuando comparan es que tampoco es que allí sea idílico, ¿no? Tampoco se trata de idealizarlo de fuera y penalizarlo de aquí, pero sí que en general, no sé si es un tema cultural, si es, bueno, se puede ser por muchas cosas, habría que mirarlo, pero sí que a lo mejor en otros países como que tienen más cultura de
como de una comunicación un poco más, no sé si asertiva o cómo llamarla, entiendo que sí, comunicación asertiva podríamos llamarla, y que por tanto si una crítica constructiva está bien dirigida y bien recibida, pues oye, los dos ganamos, es un win-win, o sea, es que ambos ganan. El problema en España que veo, en general, insisto, es que las críticas se reciben como ataques, entonces claro, a partir de ahí, cualquier momento que alguien percibe un ataque, nada va a salir bien, ni para una parte ni para la otra, ¿no? Entonces sí que creo que es un poco por ahí, en este sentido. Y luego también que a veces te das cuenta de que las conversaciones que empiezan desde un quiero proponer mejoras se acaban convirtiendo en una lucha de egos. De no, porque mira, porque yo soy el jefe, porque yo sé más que tú, porque cuál, porque tú que llevas solo un año, yo llevo 20, porque no sé qué. Y a ver, y a lo mejor la persona simplemente ha propuesto una cosa que se puede cambiar de un día para otro y es una solución súper económica para la empresa y súper fácil. Pero si el que tiene que ejecutarla no tiene muy poca capacidad de tolerancia a la frustración y de aceptar que no es un ser perfecto, pues es verdad que poco se puede hacer. Y esto es lo de siempre. Como tampoco hay consecuencias negativas de esa conducta, pues se mantiene. Es decir, el que está arriba, si no le pasa nada negativo por no recibir críticas, o bueno, más que por no recibirlas, por no saber recibirlas, mejor dicho, pues si la consecuencia va a ser que él siga haciendo lo que quiere y no hay consecuencias, no va a haber cambio de conducta. Va a mantenerse. Entonces, entiendo que igual en otros países sí que a lo mejor hay algún tipo de contingencia que eso lo está cambiando, bien por presión social, porque si la empresa va peor, pues le viene la consecuencia negativa. Entonces, entiendo que es un tema de según las contingencias, la conducta va a ir por un lado o por otro. Totalmente. Yo creo que, bueno, relacionándolo ya un poco con el sentimiento de pertenencia, la autoestima, que ya lo has mencionado, algo que has comentado de, bueno, que en otros países no es más fácil a lo mejor pues decir, no me valoran, pues me voy. Yo creo que por mi experiencia personal y justamente el comentario que han puesto por aquí, que lo voy a leer, hola, he cambiado de trabajo de forma radical porque llegó un momento en el que entré en crisis existencial, me formé, ahora estoy en otro y me está empezando a pasar lo mismo. Yo creo que en mi experiencia personal lo que a mí me ha pasado, porque bueno, yo he contado muchas veces que yo era pues la alumna que se ocultaba, modifiqué mi comportamiento en muchas ocasiones, especialmente en la adolescencia, para encajar. Y después me he visto que lo he seguido haciendo de adulta. Y yo, hasta que empecé a ir a terapia, antes de descubrir mis altas capacidades, yo pensaba que yo era de esas personas a las que les daba igual lo que los demás pensaran de mí. Hasta que me di cuenta de que llevaba toda mi vida intentando encajar en una personalidad que no era yo. Y había intentado adaptarme por ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Inconscientemente. Y sigues, o sea, y es que en el tema laboral es esto lo que pasa, o lo que a mí me pasaba, ¿no? Yo tenía ese afán por encajar en ese objetivo que creía yo que los demás esperaban de mí. Entonces, me va mal aquí, pues yo sigo intentándolo lo mismo, pero en otro sitio, porque no soy consciente de lo que en realidad yo quiero, porque estoy pensando todo el rato en que lo que quiero es encajar, no lo estoy pensando, lo estoy haciendo por inercia, yo quiero encajar y tengo este objetivo, en mi caso era pues ser orientadora en un centro porque creía que era lo que yo quería, hasta que me di cuenta de que no. Entonces tú sigues ahí intentándolo y a pesar de las críticas, a pesar de las malas experiencias, sigues intentándolo y yo creo que es pues por ese afán de encajar hasta que te paras y te das cuenta de qué es lo que tú quieres en realidad. Cuesta muchísimo hacer, ¿no? Como ese cambio, tomar conciencia de qué quiero yo en realidad. ¿Estoy haciendo esto porque yo quiero hacerlo o porque se supone que es lo que tengo que querer, ¿no? Yo me he visto un poco ahí y creo que hay muchas personas que si no encuentran ese momento que para mí fue el ir a terapia y descubrir que tenía altas capacidades, ¿no? Ese cambio, ese clic. Si no haces ese clic, vas a seguir toda tu vida intentando encajar
Y es muy frustrante, eso al final acaba generando muchísima frustración y acaba pues influyendo en tu autoestima, que la mía personalmente venía rota, ¿no? Pero es que si encima, si venimos de una autoestima baja desde la infancia y sigues y sigues y sigues años y años, pues imagino cómo puede acabar una persona después de 40, 60 años viviendo así toda su vida, con esa sensación de intentar pertenecer y ver que no lo consigues y que no logras esos objetivos. Pero fíjate, Sandra, que es un punto más allá, porque tú imagínate que das el clic, que es lo que creo que le está pasando a personas neurodivergentes, ¿no? Como esta persona que nos comenta, que dices, vale, o sea, yo me he dado cuenta que este entorno no me favorece, pues voy a cambiar, o voy a cambiar y voy a ser yo misma, voy a intentar comunicar asertivamente mis límites, ¿no? Y mis necesidades, y te encuentras también con que por lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esto lo ven como una amenaza y te siguen excluyendo del grupo, incluso pues haciendo un bullying laboral o en el cole o como sea. Entonces ahí yo creo que es donde viene el no hay solución que sienten muchas personas, como mi compañera Isone, volviendo a su caso, de si soy yo misma, mal. Si no soy yo misma, mal. Al final, ¿cómo actúas si no es siendo tu propia jefa? Porque hay personas que no se lo pueden permitir. Porque para empezar, siempre decía, ¿no? Yo tenía un grupo para mujeres emprendedoras y siempre decía, tienes que tener 2 años de ahorros, porque en los 2 primeros años es muy probable que no ganes nada, ¿no? Sobre todo si es un emprendimiento digital. Entonces, hay personas que no se pueden permitir estar 2 años tirando de ahorros. ¿Qué haces? Entonces ahí es donde, bueno, tenemos que buscar ayuda, ¿no? Y en personas a hacer tribu entre nosotros, aunque seamos minoría, y luego en profesionales que se están formando en este perfil. Oye, yo me doy cuenta de que tú estás sintiendo así, que tiene toda la lógica que estés así, pero vamos a intentar buscarle una solución, porque también en el mundo hay personas bonitas, ¿no? Que sienten bonito, pero claro, es a lo que volvía yo, ¿no? Creo que en sociedad no sé si se ha llegado a ese punto de reflexión o simplemente no se es consciente de que esta minoría existe, que tiene esta problemática, o si se ha llegado, que sería como más grave, pienso, y dices, bueno, son unos pocos, pues los perdemos y ya está. O sea, es como muy... Como si te paras a pensar en profundidad en ello, es profundo todo esto. ¿Cómo lo ves, Patricia? Claro, mira, estaban viendo un montón de ideas a la vez. Por ejemplo, el tema este de intentar encajar, claro, aquí el problema es intentar encajar como tal, no es algo patológico, es algo que es tremendamente humano, Claro. es algo que es adaptativo. Quiero decir, de hecho, tendríamos un problema. Si nadie quisiera encajar un mínimo, no habríamos, nos habríamos extinguido probablemente. O sea, el ser humano ni tenemos garras, ni dientes, o sea, dientes fuertes, ni tenemos que funcionar en comunidad. Es como hemos evolucionado y como hemos progresado un poco, ¿no? A lo largo de la historia. El problema aquí es, yo intento encajar, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Con qué intensidad? Hay que examinar parámetros. E intentar encajar un poquito en un contexto sano, con una frecuencia ajustada, pues me va a traer cosas buenas. Me va a hacer que sea, perdón, más que me va a hacer que sea, pues actuar de una forma más flexible, más asertiva, etc. Ahora, intentar encajar a toda costa, siempre y en entornos tremendamente disfuncionales, eso es lo que me va a traer problemas de salud mental. ¿Vale? Entonces, a donde quiero llegar un poco es que algo que siempre trabajamos en terapia es, vamos a ver, vamos a intentar controlar lo que esté en tu control, lo que esté en tu mano, pero es que va a haber un montón de cosas que no vas a poder controlar, pero que eso ya es independiente de tu perfil cognitivo, neurodivergencia, neurotipicidad, eso ya es cualquier persona, ¿no? Siempre hay cosas que no podemos controlar. El medio es que muchas veces hay cosas que sí se pueden controlar y las estamos asumiendo como que tienen que ser así. Por así. Y eso es lo que nos lleva muchas veces a enrocarnos en algo, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo mucho con adolescentes, por ejemplo, te das cuenta de que tienen como mucho el chip de, oye, mi grupo de amigos intocable, o sea, yo tengo que tener este grupo por narices. Y dices, a ver, pero te das cuenta que puedes tener otro grupo, o sea, no te digo que no tengas un grupo de amigos, obviamente, ¿no? Pero, y sobre todo en la adolescencia, que es tremendamente importante el grupo de iguales. Pero te das cuenta de que de 10 amigos, 9 te están maltratando. O sea, entonces, claro, como que nos anclamos ahí, no, yo tengo que encajar como sea, algo lo estoy haciendo bien. Bueno, no, es que lo estás haciendo en un lugar equivocado.
Entonces hay que mirar muchísimas cosas. Y luego al revés, hay personas, como acaba de decir Paola, que eso que no tienen mucha opción, porque pues por lo que sea, ¿no? Quieres emprender, no tienes dinero, tu trabajo a lo mejor te permite pagar facturas y ahorrar muy poco, entonces tampoco puedes tirar por ahí, es complicado, ¿no? Entonces el tema aquí sería así a nivel general, que cada caso es distinto, pero centrarse en que no culparme por intentar encajar, que es lo que veo que a veces en consulta sí que pasa, como cuando se dan cuenta de que el problema viene de intentar encajar, como que se llevan la culpa al otro lado. La culpa ya no es mía por cómo soy, es por haber intentado encajar. Entonces, la idea no es movilizar la culpa, sino gestionarla de forma adecuada. Es decir, asumir que, bueno, el ser yo y el intentar encajar son cosas que están bien. El tema es intentar encajar en un contexto de una forma adecuada, en la frecuencia adecuada, en la duración adecuada, con los parámetros ajustados. Que en cristiano básicamente sería el ajustar esas dos tendencias que todos tenemos, que es a ser yo mismo, a intentar encajar, pero mirar muy bien en qué contexto lo hago y qué consecuencias tiene eso para mí. Porque muchas veces normalizamos cosas como, no sé, pues por ejemplo, llegar a casa y que cuando he quedado con mis amigos estoy peor de lo que me he ido. O sea, que llego a casa y estoy como con más ansiedad, como con más rumiaciones, y eso me tiene que dar que pensar, me tiene que activar una alarma. Si yo quedo con amigos, comillas, y llego a casa y estoy peor, me tengo que replantear ese adjetivo de amigos. Si realmente son amigos o son personas que están en mi vida y nunca me he replanteado si, bueno, si me aportan, si no me aportan, si mi cuerpo me está mandando señales y a lo mejor no me estoy dando cuenta porque eh, me está generando igual incomodidad el aceptar que este amigo que es de toda la vida igual no me trata de la forma que yo necesito o le estoy contando algo y no me entiende. Hay que mirar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí me estoy yendo un poco por las ramas, pero es que el tema de intentar encajar es tremendamente complejo, pero si tuviera que sacar una conclusión sería el no culparnos por intentar encajar, sino simplemente analizar qué pasa cuando intento encajar. Porque si yo intento encajar y veo que por la otra parte hay predisposición y flexibilidad, digo, vale, igual aquí sí es. Tendré que mirar a ver, pero si yo intento encajar y no paro de ver por la otra parte, ya sea en mi empresa, en grupo de amigos, en mi grupo, en mi familia, en el sitio que sea, si yo cada vez intento encajar, veo que yo cada vez estoy peor y el grupo en el que intento encajar no hace ningún mínimo atisbo de cambiar, eso me tiene que encender alarmas de que igual es el lugar inadecuado. Sí, yo aquí añadiría también que antes has hablado, ¿no? Que como sociedad pues tenemos que movernos en comunidad. Y hay veces que también hablaba Sandra antes de, José, me programó tanto que tenía que trabajar todas las horas que ahora incluso cuando tengo la libertad no puedo. Pues se nos ha programado tanto, en mi opinión, que tenemos que ser independientes siempre, que quizás estas personas, pues que el caso no más complejo de que no han ahorrado tal, pero que ven que es que lo necesitan por salud, porque es que al final si no se van a apagar, su cuerpo les apaga, y empiezan pues a disociar o con más enfermedad mental, emocional, lo que sea. También nos podemos apoyar en los demás, ¿no? A veces es difícil porque quizás se ha llegado a esas situaciones porque su ambiente es tóxico, pero por eso es importante también la red de personas neurodivergentes, en mi opinión, y que nos desprogramemos de la cabeza que tenemos que ser independientes siempre. A lo mejor es mejor que te pueda ayudar quien sea a tener 6 meses, un año en el que puedas dedicarte a ti mismo, ¿no? Aunque, yo qué sé, aunque te tengas que mover a la casa del pueblo de la abuela para no pagar el alquiler y que alguien te ayude con los gastos de más básicos, que pueden suponer 10.000 euros al año, 20.000, lo que sea, ¿no? Pero si alguien realmente, o sea, podemos programarnos para pensar, oye, es que esto lo necesito, es una prioridad vital en mi vida ahora, voy a intentar crear una red que a lo mejor ahora no es inmediato, no me puedo despedir del trabajo ahora, pero quizá en un año sí. O si empiezo a relacionarme con personas que, como tú dices, ¿no? Me puedan ir ayudando o haciendo de muleta o llego a un profesional que me entiende y puedo enfocarlo de otra manera. No todo tiene que ser ni inmediato ni independiente siempre. Yo creo que eso es una idea importante, que, por ejemplo, los neandertales, ¿no? Se ha demostrado que se cuidaban mucho en comunidad. O sea, si una persona se rompía una pierna, pues no le comía el león porque otro le estaba ayudando. Pues que volvamos un poquito como sociedad a eso, incluso a permitírnoslo a nosotros mismos, porque hay veces que no te lo permites por eso, porque lo tienes tan programado que es, claro, es que van a pensar que soy un vago, es que van a pensar que soy un flojo, es que tengo que estar a tope, tan a tope estás que al final te da el bajón y ya ahí es más difícil salir. Entonces, es cierto, yo creo que la comunidad es importante, pero teniendo esto en cuenta, que debemos cuidarnos, que no todos
tenemos que estar al 120% todo el rato, ¿no? Yo, quería comentar en relación a algo que ha dicho Patricia, lo de no culparse por querer encajar, porque, bueno, esto es algo sobre lo que yo pues he reflexionado mucho en mi caso, ¿no? Porque, claro, yo pensaba, obviamente, el ser humano es un ser social y necesitamos adaptarnos al grupo y necesitamos encajar y es algo natural, ¿no? Pero claro, o sea, es como que lo que tú dices, ¿no? Hay que encontrar la manera en la que encajar siendo tú mismo. Y claro, en casos como el mío, en el que desde la infancia, en algún momento, por el motivo que sea, tú decides ocultar tu capacidad. En mi caso yo, por ejemplo, pues yo hacía como que no sabía comer y vestirme sola, porque como yo era muy mona, las demás niñas eran más grandes y les gustaba darme de comer y ponerme el abrigo, pues yo me dejaba. Entonces, claro, yo he reflexionado mucho sobre eso, en plan de, claro, para el ser humano es importante estar adaptado, pero hasta qué punto, ¿no? O sea, tiene sentido que un ser humano oculte su capacidad, porque claro, si yo oculto mi capacidad, pensando en algo así como muy primitivo, ¿no? No puedo ayudar al grupo, porque no estoy mostrando mi habilidad. Entonces, deja de ser adaptativo. Y me parece curioso, o sea, el cómo eso sucede en un niño. Lo que pasa es que luego, pues eso, te haces adulto y cuando ya descubres, pues he intentado encajar siendo una persona que no soy, pues ya es cuando ya lo puedes trabajar y puedes decir, vale, pues es importante encajar, no tengo que culparme por querer encajar. Yo personalmente he pasado por una época en la que me ha dado por encerrarme en exceso y es algo pues que hablé en con mi psicóloga en su día y le dije, me he dado cuenta de que, claro, al descubrir eso fue como, bueno, pues ahora sé que no necesito encajar o creo que no necesito encajar y he estado aislada y me he dado cuenta de que no me ha sentado bien, porque hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero a mí como que me resulta muy curioso el pensar en qué, o sea, porque me parece totalmente disfuncional. Pero porque claro, pensándolo como adulto eres consciente, ¿no? Pero como un niño que se supone que tiene un instinto, ¿no? O sea, es como que en ese momento prima más el instinto de estar dentro del grupo porque a lo mejor sientes que eres vulnerable, esto creo yo, ¿no? A lo mejor sientes tu vulnerabilidad y dices, tendré que adaptarme al grupo porque si no, no sobrevivo, ¿no? Es como yo lo veo, pero claro, por otra parte digo, es que si no muestro mi habilidad no puedo ayudar al grupo, ¿no? Y me parece como curioso, ¿no? En ese sentido. No sé tú qué opinas, Patricia. Mira, eso que acabas de comentar es súper importante porque, claro, nuestro cerebro va cambiando a lo largo del tiempo. O sea, tiene unas fases. Cuando en la etapa infantil, pues tiene una forma de funcionar. La etapa adolescente hay una serie de cambios. Bueno, que si dopamina, que si esto, lo otro, bueno, un montón de cosas. Y luego la etapa adulta, cuando a partir de los 24 o 25, ya la parte prefrontal está más madura, el cerebro funciona un poco distinto, algunas funciones se optimizan. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo suceso en la adolescencia no nos va a impactar lo mismo que a los 33 y medio. ¿Por qué digo esto? Porque una persona adulta a los 37 años, ¿no? Pues a lo mejor se encuentra en una situación en la que no encuentra personas afines y demás. Y bueno, igual si en un momento puntual se aísla, igual no lo lleva bien, o sea, a ver, no lo va a llevar pues dando palmas, ¿no? De alegría, pero igual tiene sus herramientas para autorregularse, decir, bueno, mira, pues me voy a dar un paso yo solo, hago esto, lo otro. Pero en la adolescencia y la infancia el cerebro no funciona así. O sea, el cerebro está montado para que el estar con nuestro grupo de iguales es algo que es súper básico. En la etapa adulta también es importante, pero es que en la etapa adolescente es que es crucial eso, porque estamos formando la identidad, se están formando y construyendo un montón de procesos que son claves en la identidad del individuo. De la autoestima, el ver la personalidad, patrones de habilidades sociales, un montón de cosas. Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí? Que personas neurodivergentes en la etapa adolescente, si no tienen un grupo de personas, no tienen que saber su edad, muchas veces son personas que le sacan 3 años, 4, que al revés son más pequeñas, o sea, el tema es que sean afines en hobbies, afinidades que tengan, cosas que compartan, o ideas, ideologías.
¿Cuál es el meollo? Que claro, la adolescencia, si os dais cuenta, si nos damos cuenta, tenemos muy poco margen de elegir amistades. O sea, normalmente en la adolescencia, sobre todo en la etapa, bueno, la adolescencia un poco más, pero en la etapa más, cuando somos más pequeños, nuestros amigos son los compañeros de clase y los hijos de nuestros padres, perdón, de los amigos de nuestros padres, o los peques con los que juegas en el parque. Entonces tú no tienes mucha cancha para, bueno, aquí veo que no cuadro con nadie, espera, que me voy a otro parque y voy a ver, no, porque vas a donde te llevan tus padres, entonces tampoco hay mucha cancha. Entonces ahí es verdad que el niño o la niña depende bastante del contexto en el que esté y de que sus padres sean capaces de maniobrar con estas cosas, ¿no? Por eso la importancia de la detección temprana y que los padres tengan la información a mano para detectar estas cosas y saber cómo actuar. Y luego, por otro lado, el tema de la adolescencia es que es una etapa en la que, bueno, hay un montón de conductas impulsivas, son mucho más temerarios y claro, se juntan el hambre y las ganas de comer. Se me junta que mi cerebro me va a pedir más dopamina porque hay una serie de cambios que hacen que el cerebro, no voy a entrar en temas ya más técnicos, pero bueno, vamos a quedarnos con que el cerebro necesita más cantidad de dopamina para sentir como el mismo subidón que a lo mejor en la etapa adulta. Por eso a partir de los 30 nos da un poco más igual los parques de atracciones y ya no lo vemos tan interesante. Entonces, claro, se junta esto con que encima tengo una necesidad brutal de encajar y no me veo que no encajo. Entonces, imaginaos lo que pasa aquí. Es una época de mucho riesgo de conductas que le pueden venir muy mal al adolescente. Porque con tal de encajar, lo que sea. ¿Vale? Entonces, aquí es importante eso, que tengan, aunque sea dentro de su clase, su grupo, o el fin de semana, o el verano en el pueblo, o sea, cualquier cosa, que tengan una o dos personas de más o menos no voy a decir su edad exacta, pero más o menos de su generación, por así decirlo, con la que vean que se pueden sentir afines y demás, porque es súper importante el poder crecer sintiendo que no encajo en todos lados, pero en algún sitio sí. Por lo menos eso, es decir, en algún sitio sí que encajo, porque si no, empiezan a construirse ideas de que el problema soy yo, no soy válido, no estoy bien como soy, y empiezan a venir esos pensamientos, empiezan a realizarse y eso luego nos puede traer problemas porque cuesta mucho trabajarlo, que se puede trabajar, y se trabaja, pero ya va a dar a la persona mucho sufrimiento porque a la mínima que detecte el mínimo rechazo, le va a venir esa idea de que el problema es suyo y le hace ser carne de cañón de personas que se van a aprovechar de esa carencia, tanto en la adolescencia como después. Qué interesante esto que dices, Patricia, porque justo hoy he empezado un programa para mujeres de alta capacidad y doblemente excepcionales en Fundación Jasón, que es una fundación para personas de alta capacidad. Y la empecé porque me di cuenta al empezar a ir con mi hija, que ahora tiene 7 años, de lo importante que es encontrar a tus iguales, ¿no? Y yo identifiqué que yo los había encontrado a los 30 y pico cuando empecé a emprender sin ni siquiera saber por qué eran mis iguales. Eran personas que también se habían salido un poco del sistema laboral, por lo que hemos hablado al principio, y emprendían. Y ahora yo este grupo lo he fundado precisamente para que personas que no lo hemos tenido en la infancia podamos sentir ahora que el por qué al menos, ¿no? Porque entiendo que aunque sea difícil de reparar, sobre todo, y hilándolo, Sandra, con el siguiente tema, que es la autoestima y autoconcepto, es difícil de reparar, siempre pueden volverte a esas ideas como intrusivas de no soy suficiente, pero el entender por qué alivia, ¿no? Te quita mucha carga en lo que tú estás diciendo de, bueno, es que si no lo has tenido en ese momento, has sobrevivido como has podido y ahora estás aquí con 30, 40 años descubriendo esto y bastante con lo que lidiar, pero por lo menos sabes el porqué. Así que es muy, muy interesante. Espero que les sirva también a muchas personas que estén viendo el streaming, porque relacionar estos conceptos así, a nosotros que necesitamos siempre no entender las cosas, el porqué de las cosas y hasta que no. Yo creo que muchas veces esas rumiaciones de tal es por este tema, por el no entender el porqué, porque no tenemos la visión de la otra persona, ¿no? O en este caso, por eso es útil ir a un profesional, porque tienes la perspectiva muy amplia de distintos casos y procesamientos cognitivos y le puedes dar a la persona la perspectiva del otro lado. Muchas gracias. A mí me encanta tener a Patricia aquí por eso, porque es como, claro, nosotros al final hablamos desde nuestra experiencia, pero está muy bien tener esa explicación de estas cosas por qué pasan, ¿no? Y siguiendo con el tema de la autoestima, también voy a ilustrar con mi ejemplo, que es lo que suelo hacer en este canal. Y quería comentar también, cuando yo tenía como 6 años o así, me realizaron esa
primera evaluación en la que supuestamente es la que dijeron que era más madura, pero se me pasaría. Y en esa evaluación ellos dedujeron que yo tenía muy buena autoestima. Sin embargo, yo creo que se confundió con el hecho de que yo tenía un buen autoconcepto, pero no tenía una buena autoestima. Por eso me parecía interesante que nos dijeses un poco, o sea, qué diferencia hay entre uno y otro, porque, claro, lo que de mí se solía decir es, ella no necesita demostrar lo que sabe y por eso deja que la pongan el abrigo y deja que le den de comer. Pero yo discrepo un poco, ¿no? Analizando mi caso y pienso, yo creo que yo tenía un buen autoconcepto, es decir, que yo sabía, siempre he sabido la capacidad que tenía, pero si la estoy ocultando, digo yo que algún problema de autoestima habrá, creo yo. Y a lo mejor, pues se confundieron esos conceptos, ¿no? Yo, desde fuera, daba la sensación de ser segura de mí misma, parece ser, para ellos, no lo sé. Y eso se comentaba, ella tiene una buena autoestima, no tiene ningún problema. Mi madre insistió en varias ocasiones que quería llevarme a terapia, pero todo el entorno, volvemos a lo mismo, todo el entorno decía que no, que cómo vas a llevar a la niña a terapia, que la niña está bien. Y no, eso no pasó porque se dedujo que yo estaba bien y yo tenía una buena autoestima. Pero yo creo, y no sé cuál es tu opinión, Patricia, que se confundió con el hecho de que yo tenía un buen autoconcepto, es decir, que yo sabía lo que yo valía, pero no lo mostraba. Entonces yo creo que si no lo muestro, algo pasa, algo está fallando y eso es un poco lo que no se ve. Claro, yo aquí matizaría dos cosas. Por un lado, entender la diferencia entre autoconcepto y autoestima, que por resumirlo mucho y no irme mucho por las ramas, el autoconcepto tiene más que ver con una idea como más objetiva de lo que yo soy. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Pues autoconcepto sería, mido 1,70, por ejemplo. Autoestima podría ser, entendiendo con autoestima como una valoración de mi autoconcepto, o sea, tendría una parte más emocional, más experiencial, más de cómo me han tratado las personas, qué experiencias he tenido, etcétera. Autoestima tendría que ver más con esa valoración de ese dato que es objetivo, de medir 1,70, por ejemplo, ¿no? Autoestima ya sería soy muy bajita, o soy demasiado bajita, por ejemplo, no soy lo suficientemente alta. Por poner un ejemplo así práctico. Entonces, eso por un lado, es decir, una persona puede tener muy buen autoconcepto, a nivel objetivo se analiza bien, considera que tiene fortalezas, pero si a nivel de autoestima no las valora, no aplica luego a nivel conductual. En eso se va, por ejemplo, en la dependencia emocional se sabe que está muy afectada la autoestima, pero la persona puede tener un buen autoconcepto, puede ser una persona con un estatus laboral muy bueno, muy competente en su campo, o sea, que lo ves desde fuera y dices tú, pero si esta persona, si le va súper bien la vida, ¿por qué tiene baja autoestima? Y es porque realmente la valoración que esa persona hace de sí misma no es positiva en ese sentido, o porque ha tenido personas que no lo han tratado especialmente bien. Y por eso ha acabado pensando que, bueno, si no me tratan bien, será que no soy merecedora de cosas buenas. Etc, etc. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, claro, a nivel de analizar esa conducta específica, la de, bueno, ¿y por qué yo, si veo que tal valgo tanto, por qué me dejo vestir, por qué hago esas conductas? Habría que diferenciar entre, es decir, como que yo lo veo que son variables, entre comillas, independientes, es decir, que están juntas pero separadas a la vez. A ver cómo me explico. Yo puedo tener buena autoestima, pero si yo estoy en un contexto que veo que esa conducta es la que me da lo que yo necesito, la voy a hacer. Porque se va a ver, si yo anticipo que se va a ver reforzada positivamente, es esa la que voy a hacer. Aunque yo internamente considere que, oye, soy muy capaz de hacerlo, pero es que esa conducta en concreto de dejar que lo hagan por mí me genera una serie de reforzadores, bien sea atención, aceptación, validación, contacto social, me da esa cancha para poder hablar con las personas. No sé si me explico. Sí, que es una estrategia al final. Claro, sí, yo lo veo más como que, es decir, la persona puede hacer una persona puede hacer esa conducta con buena y con mala autoestima, por así decirlo, como que lo veo un poco a la hora de analizarla, como que puede ser independiente. Es decir, que bueno, de ahí la importancia de que la autoestima no se puede analizar con una conducta aislada, porque entonces va a estar muy cerrada. Que la autoestima es algo muy complejo. Otra cosa es que me digas, la persona hace esa conducta y luego hay otro montón de conductas que también van acorde a esa y cuando hablas con la persona sus creencias van acorde a eso. Vale, igual es que entonces la autoestima sí está afectado, pero con una conducta aislada
hay que seguir investigando un poco. La autoestima es algo súper complejo y muy arraigado en muchas cosas, en experiencias, en cómo fue la relación de las figuras de apego anteriormente, cómo trataron a esa persona, personas importantes, tipo parejas, amigos importantes, porque la autoestima también es eso. Autoestima no es solamente cómo yo actúo, sino cómo los demás actúan conmigo también. Sí, yo creo ahí, Sandra, que viéndolo desde el punto de vista con la explicación de Patricia, de que ahí quizá estaba siguiendo una estrategia, no tenías por qué tener autoestima baja, o sea, podías tener un autoconcepto bueno y una autoestima buena. El problema quizás se generó si siempre tenías que usar esa estrategia para ser aceptada, por ejemplo. Entonces ya puedes dar lugar a pensar en tu proceso madurativo, no puedo ser yo misma y ser aceptada, con lo cual algo hay malo en mí o no me merezco ser querida, y entonces ahí sí que se te afecta la autoestima por ese razonamiento posterior si te ha pasado muchas veces. Creo que es una cosa que pasa mucho en neurodivergencia, porque no es un caso aislado, sino que normalmente para encajar haces masking mucho en las mujeres, ¿no? Mascaras tu forma de ser, porque cuando te presentas, por lo que hemos hablado en el principio, como eres tú, pues no se te acepta o se te toma como una amenaza, todas estas cosas. Entonces, sí, yo también tenía la idea de que autoconcepto está más en la mente, o sea, si fuéramos seres solo lógicos, pues serían como datos establecidos, ¿no? Y podríamos seguir estrategias sin esta otra implicación de que luego nos causara daño. Pero no somos solo seres lógicos, somos seres emocionales y con este sentimiento de pertenencia, entonces eso al final es lo que más influye y sobre todo en unas ventanas de tiempo concretas, ¿no? Que es, yo que estudié mucho de crianza al ser mamá, pues sí que es verdad que esos primeros años de vida pues marcan mucho, ¿no? Y cómo sea tu figura de apego. Siempre pongo en el ejemplo, ¿no? Que me viene ahora gráficamente a la mente, de que hicieron un experimento, o sea, en los patos, pues son las 16 primeras horas de vida las que marcan mucho, porque el ser que se ponga delante del pato es al que van a seguir toda su vida. Y esto lo hizo un granjero, se puso delante, apartó a la mamá pata y esos patitos siempre le siguieron, ¿no? Es como algo muy gráfico para darse cuenta de que sí que hay ciertos periodos de nuestra vida que nos marcan más. Pero por ahí lo veo yo, lo de mente, autoconcepto, autoestima más, ser humano global, ¿no? Sí. Claro, aquí también una cosa que destacaría es que en concreto en las altas capacidades, o sea, en pacientes con altas capacidades, es que te das cuenta de que yo no me he encontrado un paciente que venga a consulta que no tenga la autoestima afectado, o sea, paciente con altas capacidades, me refiero. Claro, aquí también hay un sesgo, quien viene a consulta es porque algún problema tiene, entonces evidentemente hay un sesgo enorme, ¿no? Pero te das cuenta de que es lo primero que hay que trabajar. Al final te das cuenta de que dices, es que, ¿qué más da que yo aquí te diga una chapa aquí de esto o lo otro? Si en el fondo es que tú sales por la puerta y te estás machacando a ti misma o a ti mismo constantemente, porque las creencias que tienen son eso, de no encajo, soy... yo quiero ser normal, ¿sabes? Te lo dicen así, tranquilamente, y es que es verdad, es que yo paso de esto, yo quiero ser normal, o sea, prefieren sacrificar su esencia y recibir la aceptación, que es lo que ansian, lo que buscan, y poder sentir que su autoestima, pues oye, está bien, que aceptarse como son, y eso es autoestima, aceptarte como eres. Entonces, es un oxímoron, o sea, no puedes intentar ser normal y tener buena autoestima, porque si intentas ser normal, no eres tú, y si no te aceptas a ti mismo, no tienes autoestima. Es un oxímoron, por así decirlo, ¿no? Entonces entiendo que es algo muy complicado cuando la persona, aunque tú en una hora de consulta le intentes explicar esto y lo otro, si luego sale por la puerta y le siguen machacando, es que da igual lo que le digas. ¿Vale? Entonces es algo súper... Sí. No, es que me venía a la cabeza que justo hoy en el grupo de mujeres ha salido esto, ¿no? Yo comentaba que no conozco a ninguna mujer de alta capacidad, que tú, porque al final vibramos en la misma frecuencia y tras hablar con alguien puedes darte cuenta si hay indicios de alta capacidad. Y yo siempre que he dicho, oye, yo creo que eres una persona de alta capacidad o neurodivergente, te dicen, pero ¿cómo va a ser si yo soy tonta? O sea, ya no solo que creas tu capacidad, sino que se te instala en ti. Si alguna vez has puesto una opinión divergente, que ahora sabes que es divergente, y me han mirado como que era el loco del lugar, pues al final pienso que soy tonto, ¿no? Entonces sí que es cierto que la autoestima está dañada en la mayoría de personas de alta capacidad porque nunca se nos dijo cómo éramos, yo creo. Sí, yo creo que, primero que puede que, o sea, respecto a lo que comentabas, Patricia, de que en parte puede esa conducta
puede ser una estrategia, supongo, entiendo que puede ser, puede empezar como una estrategia y que con el tiempo, claro, si tú sigues repitiendo eso, es lo que decimos, o sea, no estás siendo tú mismo y si no estás siendo tú mismo, no te puedes valorar y acabas teniendo problemas de autoestima, aunque no los tuvieras al principio. Y se me ha olvidado lo que iba a decir. ¿Qué es lo último que has dicho, Paola? Yo tampoco me acuerdo, pero eso me pasa cuando algo, o sea, que lo que te acaba de pasar a ti, yo creo que te ha pasado, yo en mí eso, porque me pasa a mí a veces, por si te sirve, cuando algo te llega muy emocional, ¿no? Porque tú estás intentando entenderte a ti misma como niña, ¿no? Y de ahí quizás la pregunta. Y claro, lo estás intentando poner encajar y de repente se me ha olvidado todo el resto. Es que estoy en un estado muy emocional. Y eso también es bueno, yo creo, reconocerlo y darse el tiempo. O sea, no es que se me haya ido la memoria y vaya, es que para mí esto es importante. Y es un ejemplo de cómo hay cosas pequeñas que sobre todo a las personas de alta capacidad se nos quedan muy grabadas, ¿no? Porque recogemos mucho de todo y solo el hecho de no entender si tu madre llevaba razón con lo que has compartido, pienso yo, de querer llevarte a terapia o no, si te hubieran llevado en ese momento, si el entorno no hubiera influido, es mucha info ahí como para ir procesando poquito a poco. Ya sé lo que iba a decir. Genial. Es justamente algo que comenté con mi madre, que yo creo que tiene relación con esto, y es eso, o sea, que yo creo que puede empezar como una estrategia, pero yo creo que llega un momento en el que empiezas a darte cuenta de que no hay nadie como tú y que a lo mejor las respuestas del entorno ante X situaciones, cualquier situación, es diferente a la que tú darías, entonces tú empiezas a pensar, vale, a ver si el problema lo voy a tener yo. Y yo le decía a mi madre una frase que era, digo, yo tenía la sensación de que los demás saben algo que a mí se me está escapando. No, como si a los demás les hubiesen dado una información que yo no tengo para, no sé, cuando pues hablamos, por ejemplo, pues de temas, yo qué sé, injusticias y cosas así, que la gente a veces se lo toma, ¿no? Como muy plano, como, bueno, es que esto es así, tú dices, es que esto es así, o sea, tenéis algo, sabéis algo que yo no sepa, algo se me está escapando para tener yo una opinión diferente, ¿no? Entonces yo creo que es eso lo que al final te hace pensar, pues seré tonta, ¿no? Porque si ves que no estás encajando y que lo que los demás piensan no es lo que tú piensas y te sientes como sola en ese sentido, pues a lo mejor empiezas pensando, teniendo un buen autoconcepto y una buena autoestima y pensando que vales, pero claro, luego ya como que vas recibiendo señales de que a lo mejor no, si no se te explica por qué te pasa lo que te pasa. Mira, justo ayer me llegó un libro que ha escrito una autora científica que se llama Camila Pan, de Reino Unido, y habla de esto que estás diciendo tal cual, ¿no? De que ya a los 5 años le preguntó a su madre si había un manual de instrucciones para entender a los humanos y como no lo había, pues al final lo ha escrito ella y es este libro que se llama Cómo ser humano. Y ella dice, yo sentía que estaba en el planeta equivocado tal, y luego hace una reflexión que dice, yo me sentía que no era normal y ahora sé que me sentía así porque no soy normal, porque pertenezco al 1% de la población o al 0,1 que tiene alta capacidad, está en el espectro autista y TDAH, por ejemplo, en el ejemplo. No nombra la alta capacidad, pero yo se la presupongo por el contenido de su libro. Y es así, ¿no? Es que es lo que tú dices, quizá al notar que eres una minoría, si nadie te ha dicho que te pasa eso porque eres una minoría, pues al final, es que nos falta información, realmente nos falta... Perdona. Es que se ha metido un gato que no es de casa y los de casa le están regañando. Territorial total, mamíferos que somos, perdona. Que es así, que nos falta información realmente y que realmente no somos normales, somos excepcionales y tiene una causa.
Entonces, realmente nos faltaba ese manual de instrucciones y nada, recomiendo el libro. Yo he empezado solo esas 2 páginas, pero me pareció muy clarificado. Realmente es así, ¿no? Que somos diferentes y por eso, como decía Patricia, es tan importante, yo creo, hablar con naturalidad de las altas capacidades. Si se lo detectas en un niño, ¿no? Como en este caso mi hija con 5 añitos, decirle, oye, es que pensamos y sentimos diferente el mundo y es por esto. Y a partir de ahí ya, como esa autoestima, esas creencias, entiendo que no serán como tan rumiantes de tener que estar en bucle para entenderlos. Ya tienes una pequeña clave. A lo mejor hay cosas que no te encajan, pero ahí está como la información vital más importante. Y yo creo que es lo que nos ha faltado a nosotras, ¿no? Y por eso estamos en estos debates y contando con profesionales, intentando entender, y como dicen en el chat que están escribiendo comentarios, intentando entender incluso si o sea, anatómicamente nuestra neurobiología es diferente, que hay ahora personas que lo están de alta capacidad que están intentando ver, ¿no? Y cosas así, es como que necesitamos entender cómo somos y eso es normal, le pasaría a cualquier neurotípico, de repente les traemos de su comunidad, ¿no? Y le hacemos crecer entre neurodivergentes, imaginaros un experimento cruel y sociológico, eso sería así, ¿no? O sea, voy a hacer un gran hermano en el que solo ponga un neurotípico y los demás son neurodivergentes. ¿Cómo se sentiría esa persona? Pues un bicho raro, estoy mal. Es así, ¿no? Si alguna vez evoluciona y no hay tanta diferencia, ¿no? Genéticamente, yo que vengo del mundo de la genética, hay gente que dice que es una evolución, ¿no? La neurodivergencia. Ahora es que somos poquitos, imaginaros, realmente por lanzar hipótesis que nos cambien un poco el chip, que de repente se iguala o que de repente son menos los neurotípicos, pues ellos tendrían este mismo problema que estamos teniendo nosotros, ya que en realidad el problema no viene de cómo estamos diseñados, sino en mucha medida de ser minorías sin más y querer ser sociales porque somos sociales y queremos pertenecer, y entonces no pertenecer nos causa baja autoestima. Le pasaría igual, creo, a un neurotípico en un contexto diferente. Yo creo que también, perdón. Bueno, perdón, a la vez, perdón. Iba a decir que yo creo que también muchas veces pasa que, claro, yo siempre he tenido como esa sensación de algo se me escapa, algo no estoy entendiendo, seré tonta. Bueno, seré tonta es como la conclusión final, ¿no? Después de muchas señales. Pero yo creo que mucha gente como que tampoco entiende las cosas, pero a lo mejor no lo dice y se lo calla, ¿no? Y por poner un ejemplo, hace poco vi un vídeo de Jaime Altozano en el que hablaba de su experiencia en el sistema educativo y contaba cómo, pues cuando en clase de matemáticas, pues te ponían una derivada y él preguntaba, ¿pero esto por qué es así? O sea, no lo entiendo. Y la gente decía, a ver, esto es, bueno, no sé cómo es una derivada, ¿no? Pues imagínate que es una suma, que eso lo controlo. 1 más 1 son 2. Y la gente decía, pues no ves que 1 más 1 son 2. Es que es así. Dice, no, eso es lo que pone en el papel, pero ¿por qué? ¿Qué significa esto? Entonces, claro, la gente es como que asume, esto es así, ¿por qué? Porque sí, ¿no? Pero, es decir, él decía algo así como, la gente, o sea, con las matemáticas, él decía, si entiendes las matemáticas es que no las has entendido, ¿no? Pues yo creo que un poco eso también pasa, ¿no? O sea, que no es que como tal todo el mundo tenga una opinión y tú solo tengas una distinta, sino que yo creo que hay gente pues que no se cuestiona tanto las cosas, las asume y punto, ¿sabes? No, a lo mejor no le da tanta importancia al porqué de las cosas. Y a lo mejor esa es la diferencia, no porque todo el mundo tenga una opinión, sino porque a lo mejor hay gente a la que le da un poco más igual amoldarse a la opinión de la mayoría, aunque no sea la suya, o porque a lo mejor tampoco quiere desgastar su energía mental en tener una opinión propia, ¿no? Pero bueno, muchas veces pasa eso y me he acordado de lo de este vídeo que me pareció muy curioso. Porque es que a mí me pasaba muchas veces, ¿no? O sea, lo típico de que tú preguntas algo y dices, ¿pero esto por qué es? Y te dicen, pero no lo sabes, es que está clarísimo, ¿no? Y tú dices, bueno, pues seré yo tonta, ¿sabes? Al final. Pero yo creo que en realidad hay mucha gente que dice entender las cosas y no las entiende, ¿no? O dice opinar algo y no lo opina en realidad. Por aquí en el chat dicen Jaime es fijo altas capacidades y yo siento así, ¿no? Jaime y Ter, que son pareja, creo. Sí. Y tienen también cada uno su canal de YouTube, pues tienen un pensamiento divergente, desde luego,
Y va por ahí, ¿no? Jaime hablaba de las matrices, y es verdad. Por este, bueno, eso es como tú puedes llegar a un resultado que te califiquen como bueno con una nota, ¿no? Pero ¿qué es una matriz? Exacto. Y yo creo que eso, en lo que decía Patricia, de la gente que te dice quiero ser normal, es a lo que se refieren. Quiero estar en esto que estabas diciendo, Sandra, en ese estado como de calma, de no tener que estar buscando el porqué de las cosas siempre, como quiero la calma que vive esa gente que yo veo ahí, que se toman su caña tranquilamente, tendrán sus problemas, ¿no? Como todos, Claro. pero no están sobreanalizando tanto. Pero mira, estaba pensando, ¿no? En lo que decía yo antes, de quizás sobreanalicemos porque nos faltaban datos. Ojalá que las siguientes generaciones no tengan que sobreanalizar tanto, ¿no? Y que nosotros también, que nos lo merecemos, pues vayamos encontrando respuestas, que por eso es tan positivo, yo creo, estas redes de adultos. Porque habrá mucha gente que diga, wow, pues yo me siento así también y ahora estoy entendiendo. Eso que acaba de comentar Paola creo que es interesante porque esta tendencia al sobreanálisis de las cosas, en el fondo no deja de ser como un hambre intelectual que no está siendo cubierto. O bueno, yo intento analizarlo así, intento verlo así, ¿no? Me explico. Si una persona tiene mucha hambre y tú le das un platito con media ensalada y un trozo de pollo, pues te va a decir, a ver, dame un postre o algo, ¿sabes? Me estoy muriendo de hambre. En cambio, una persona que tenga menos hambre te va a decir, ya está, ¿no? Deja de rayarte, ya está, ya has comido, ya está. ¿No? Entonces, a nivel intelectual veo que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es decir, el que llega allí a la terraza a tomar algo tranquilamente y con hablar de 4 cosas, o sea, 4 cosas me refiero, pues, oye, su conversación normal, del día a día y tal, pues ya les sirve. Entonces, no se rayan en cuanto a ese tema, no rumian en cuanto al porqué de las cosas más allá, porque no tienen esa necesidad. Pero el problema no es tener la necesidad, es tener un contexto en el que tú no puedes cubrirla. De ahí la importancia de tener alguien, un amigo, un grupito pequeño, tal, con el que tú puedas llegar y te pongas ahí a filosofar y te sientes en un banco a comer pipas y puedas hablar de cosas más, porque no hace falta tampoco irse a cosas ya muy, no sé cómo decirte, como muy elaboradas, de tengo que ir a una asociación como algo muy reglado, ¿no? Que oye, también puede ser, pero que a veces no hace falta eso, a veces es dar con una o dos personas con las que la persona en cuestión note que encaje, que tenga temas afines y en los que pueda como hablabais de Jaime de Ter, ¿no? Por ejemplo, Ter cuando he visto algún vídeo de ella y me parece brutal la capacidad que tiene para hilar esto con lo otro y no sé cuánto, que dices, vaya maravilla de mujer, o sea, entonces claro, una persona que tenga esa capacidad de divagar en el buen sentido, conectar esto con lo otro y aquello, pues en una conversación muy lineal, es que se va a aburrir tremendamente. Entonces aquí el tema es que ella encuentre, pues, o sea, ella, me refiero, persona con altas capacidades, alguien con quien poder entrar en esa línea, con poder hablar en esa línea. Es cierto, yo lo he pensado muchas veces y pasa mucho en mujeres por los roles de género, ¿no? Que quizá tengas un grupo de amigas que les sirva pues con las cosas que están más establecidas o al ser madre, yo me he dado cuenta que participaba en muchas más iniciativas porque fui consciente de que mis hijos me necesitaban presente, entonces me quité de varias cosas, pero necesitaba autorrealización. Yo siempre digo, tengo como que 3 o 4 necesidades básicas, dormir, comer como todo el mundo y sentir muy en profundidad y pensar muy en profundidad. Y entonces yo digo, claro, la gente no lo entiende porque no tiene esa necesidad, pero si se lo haces en otra que sí tiene, por ejemplo, no le das de comer, a lo mejor está un poco histérico si al tercer día no le has dado nada y es que no tiene ningún problema, es que no le has cubierto la necesidad de tener hambre. Pues claro, el resto de gente no es consciente de que para nosotros es una necesidad básica, estamos así programados de manera natural y eso no lo podemos cambiar. Entonces, lo que sí que podemos hacer es, por eso yo hice wow, ¿no? Cuando llegué a un sitio emprendiendo, que era un entorno, bueno, de emprendimiento ligado a una empresa grande, cómo tenía que estructurar, y entonces atraía a mucha gente que era igual. Y yo dije, ahora sí, se me relajó el sistema nervioso. ¿Os podéis creer? Noté realmente que mi sistema nervioso se relajó, porque de repente me encontraba entre mis iguales y podía satisfacer eso, podía ver que había personas que también luchaban por cambiarlo, porque lo necesitaban como algo vital. Entonces eso es muy, muy importante, sí. Y esto lo uniría, una cosa que comentaba antes Sandra, que era el tema este de, claro, si yo repito una conducta, vamos a llamarla conducta de masking, por ponerle un nombre, ¿no? Conducta X, la que sea, ¿no? Reiteradamente, pues llega un punto que al final me lo acabo creyendo, entonces eso me puede afectar a mi autoestima. Claro, entonces,
aquí también entraría el diferenciar entre masking inconsciente, es decir, el hago esto, pero porque sé que me refuerza y porque sé que obtengo algo, pero no de forma, vale, yo sé que esto no soy yo, pero lo hago para conseguir esto, como de forma como muy consciente, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que si hago un masking muy inconsciente y muchas veces, al final como que el yo se difumina, es como que se dispersa, ya no es tan claro quién soy yo y quién soy yo haciendo masking para, bueno, obtengo esto de esto que necesito aquí, aceptación, validación, o más que aceptación, que no me hagan moving en el trabajo, que también pasa, que a veces el masking no es por ser aceptado, sino para que no me machaquen. Hay muchas realidades que son así. De hecho, una cosa que me encuentro muchas veces es que te das cuenta de que hay muchas personas que igual les encanta ayudar, les encanta estar predispuestas, escuchar y demás, y acaban con un burnout, pero un burnout impresionante, y se acaban volviendo al otro lado de, no, no, a mí déjame en paz ya, o sea, porque como igual son una entre muchas, la gente se da cuenta y siempre recurren a ellas. Entonces al final tiene que hacer masking constante de hacer como que me da igual todo, porque es que si no, las abrasan, literal. Eso es muy interesante porque yo pensaba alguna vez con el tema de cuánta gente necesita, por ejemplo, medicación, ¿no? Porque escuchaba en la radio una web que se llama necesitoterapia.org, que son profesionales en psicología que se han dado cuenta de que es muy necesario y que a cambio de una donación para personas que no se lo puedan permitir, pues están ahí disponibles, que aparte lo promociono por si alguien lo necesita. Pero me parece muy interesante porque lo que hablaban era de que estábamos, ¿no? Volviendo a esto de la productividad, pues con medicación que muchas veces es muy necesaria, pero creando como zombies productivos, ¿no? Y a ver si me acuerdo del hilo de dónde venía. ¿Cuál es lo último que has dicho, Patricia? El último, hablé sobre el tema de masking consciente versus inconsciente y el tema del burnout en personas que son muy sensibles, les gusta ayudar y al final la gente se da cuenta. Hablaste de las personas que se alejan porque son muy sensibles y es como un aluvión de tanta gente que acude a ti que ya no puedes más. Y yo pensaba con esto de la medicación, que por eso como me he ido a lo de necesitoterapia, ¿cuántas personas quedan en el mundo que sientan muy intensamente y no tengan que recurrir a medicación para pagar esa intensidad y que no les duela? Entonces, realmente yo me lo he planteado, digo, ya no sé solo que seamos minoría en la alta capacidad o en la alta sensibilidad, ¿no? Que somos menos personas y nos puede pasar esto, que al final todo el mundo acude a ti con los problemas y, oye, tenemos un límite, sino que como usamos en demasía la medicación para tapar cuando llegamos a un límite, es que ni siquiera a lo mejor, o sea, a lo mejor ese 20% poniendo la alta sensibilidad, hay un 10% que está medicado porque no puede más, o sea, la mitad de la población de altamente sensible, entonces todavía queda menos y todavía nos pasa más. ¿Y qué hacemos? Medicamos a toda la población. Por eso me ha venido ese hilo de pensamiento en mi pensamiento arborescente de alta capacidad, porque creo que es un tema muy interesante, ¿no? Como al usar la medicación para anestesiar, que muchas veces es importante, pero sabiendo el por qué, ¿no? Yo creo que hay que acompañarlo de mucha cosa. Al final estamos reduciendo la población real que existe en el planeta Tierra, que siente mucho, y entonces nos puede dar lugar a todavía ser más minoría. Esto es un melón ahí que abro, que lo veas. Es muy interesante esto que comentas, porque al final la medicación también te cambia las conductas y al fin y al cabo te cambia como hasta la personalidad, incluso, ¿no? La forma de funcionar, la forma de relacionarte con el medio, con las personas. Entonces, claro, también sería algo a investigar y a mí no me cabe duda que muchas personas, de hecho creo que hay estudios incluso, que las personas con más sensibilidad tienen más propensión a tener psicopatologías varias y por tanto suelen estar más medicadas. Porque, claro, ahí tú acudes a pedir ayuda y el recurso número 1 que se aplica en la sociedad ahora es medicación, pues tiene que haber más personas medicadas cuando van a pedir ayuda que en la población general, ¿no? Y mira, por el grupo preguntan, hablando de acudir a pedir ayuda, ¿no? O que te hagan una evaluación, si cuando tienes doble excepcionalidad es posible que no salga la alta capacidad. Aquí ponen puntué 120 de CI, pero me comentaron que quizás se solapa. Y hay yo creo que como dos cuestiones. Una de esto que estamos hablando de sentirnos bien, cuando por lo menos en la psicóloga que me hizo a mí el screen me comentaba que cuando hay estrés y ansiedad, ¿no? Pues que las pruebas hay que hacerlas de otra manera, no se cuenta el tiempo porque eso afecta al rendimiento. Entonces se nota, ¿no? Si tú estás, tu organismo está preocupado
o tienen un sistema de alerta como si estuvieras en la selva, pues no va a promocionar lo cognitivo súper bien, que es lo que se te mira en un test de inteligencia. Y eso es importante. Y luego otra cosa importante es que con 120, aunque en algunos centros ahora dicen que, o sea, antes decían casi todos que no era interpretable, a lo mejor sí había mucha diferencia, ahora se está viendo, ¿no?, que se está diferenciando talentos simples, complejos, o sea que es muy probable ya solo con esa puntuación que tenga un talento simple o complejo y que sí que sea alta capacidad. Lo menciono porque lo he visto en el chat y muchas de las personas que acuden a mí acuden con dudas similares, ¿no? O sea, después de una vida de no pertenecer, de no encajar, lo que cuesta como adulto llegar a una evaluación, de repente te dicen que no, y a lo mejor es que encima sí, y ya te vuelves loco del todo. Entonces, si alguien pues viene arrastrando estrés y ansiedad, que sepa que es posible. A mí esta psicóloga me decía que tenía una adolescente que había hecho la prueba antes de, bueno, en la situación de depresión y ansiedad y después de ser tratado, y que había una diferencia de 21 puntos. O sea, tenía como 129 que no se le consideraba en el sistema escolar alta capacidad y después dio 150. Entonces, fijaros, solo por poner un ejemplo de lo que puede cambiar y de lo que afecta a todo esto que estamos hablando en el debate, ¿no? Incluso luego a la hora de obtener una respuesta en una evaluación. Lo que yo no sé, Patricia, uniéndolo a la medicación, si la medicación igual, yo he oído, porque yo nunca he recurrido, no he tenido esa necesidad, pero de personas que sí que se han medicado y algunas dicen, no es que te sientas mejor, es que sientes menos. Y esto es lo que hemos estado hablando, ¿no?, que decías tú. Pero también influye a la hora, por ejemplo, de hacer una prueba de alta capacidad, porque quizás, ¿no?, tengas menos velocidad de procesamiento, porque te están haciendo sentir menos jugando con neurotransmisores que hacen también que tengas menos velocidad de procesamiento, menos reflejos, no lo sé. Es también, o sea, ¿eso se tiene en cuenta a la hora de hacer una evaluación? Sí, se tendría que tener en cuenta, porque claro, al final, fíjate, ya simplemente leyendo el prospecto te pone contraindicaciones. Si tomas benzodiazepinas, todo lo que son lorazepam, tranquimacin, orfidal, etcétera, una contraindicación es que no puedes, se contraindica conducir o manejar maquinaria pesada, porque lo que hace es adormecerte. Entonces, claro, si tienes que hacer un test de inteligencia, la consecuencia no va a ser como si manejas un camión y te estrellas, pero evidentemente va a repercutir en cómo te... Habrá personas que repercuten más y otras menos, pero algo va a repercutir. Entonces ahí va a implicar un sesgo. Y cualquier sesgo en una herramienta de medida, como puede ser un test de inteligencia, una herramienta psicométrica estandarizada, pues al final te está sesgando el resultado y te está alejando de la objetividad, que es lo que busca una herramienta estandarizada. Entonces, no digo que no sea a lo mejor interesante administrar el test, porque igual en ese momento la persona quiere hacerlo en ese momento y igual tiene que esperar meses para poder estar bien. Lo que sí le diría sería, coge el resultado con pinzas. Claro, yo creo que eso es muy, muy importante por lo que estamos hablando, ¿no? Porque debe ser una situación en la que estén muchas personas, sobre todo adultas, que han llegado a esa edad adulta sin un diagnóstico, se encuentran mal, no saben por qué, acuden a terapia, pero también quizá en el sistema público de salud se les deriva a la vez o casi antes a psiquiatría, ¿no? Les medican como para que se encuentren mejor después, pero claro, luego si quieren encontrar la respuesta no la tienen o tienen una errónea, que sepan que puede ser por esta casuística, ¿no? Que aunque les haya salido 110 o 100, puede ser que sean una persona de alta capacidad y que tengan que hacerlo o si cuando puedan dejar la medicación o si no toman medicación cuando no tengan una situación de ansiedad y estrés, que incluso sin tomar medicación también afecta. Creo que es importante y que no se dice mucho. Porque sí que me encuentro mucha gente con miedo a hacerlo por si luego no, este sentimiento de pertenencia, Sandra, de decir, creo que lo soy, pero no quiero ni que me lo digan, por si acaso no, y ya, ¿qué hago? O sea, ya, Dios mío, ¿dónde pertenezco? Y luego incluso si dan el paso y encima el profesional pues no está actualizado en talento simple, complejo y superdotación, que te dicen que no eres de alta capacidad y es que el test sí que lo ha dado, solo que no te lo están interpretando bien, o si no lo dan, pero por estas cosas. Porque a mí sí que me dijo la psicóloga, en adultos con ansiedad, yo le pregunté por los tiempos, como necesito saber todo así, y me dijo, sí, es que hay que tener muchas cosas en cuenta. Primero, a una persona, sobre todo adulta de alta capacidad, como somos tan autoperfeccionistas, si tú le enseñas un cronómetro es capaz de bloquearse y no te responder nada, ¿sabes? No te responde.
Y luego incluso calculándolo la psicóloga mentalmente para que tú no veas ese cronómetro, si hay ansiedad también tampoco se cuenta tiempo para como equilibrar un poco lo que puedes bajar por la ansiedad y depresión y el estrés continuado. Entonces, yo creo que está guay, ¿no? Si alguien siente que no pertenece y le han dicho que no, que se pueda replantear que a lo mejor es que sí. Sobre todo si ha dado una puntuación de esto, como dice Juan Carlos, de 120 o 118, o que lo del 130 ya no es así, o sea, no somos un número. Es más cualitativo, ¿verdad? En muchos casos, toda esa información más cualitativa. Claro, al final también destacaría que en el fondo el test es una de las cosas a tener en cuenta en la evaluación, pero también hay que evaluar la personalidad, la anamnesis de la persona, o sea, un test, bueno, te puede dar un CI, ¿vale? Es algo estandarizado, que se intenta medir de forma objetiva, pero en el fondo las otras capacidades es algo más complejo que eso, no es solamente un cociente, son más cosas, ¿no? Y eso se puede dar el caso, Patricia, que ya me lo han preguntado más personas, que el psicólogo cualitativamente entienda que sí que hay alta capacidad porque tiene un sentido de la justicia muy alto, porque son, imagínate, niños que no duermen bien, o sea, como que va hilando muchas cosas de su historia, que aisladas no significan nada, pero después de muchas sesiones y hacer un estudio profundo entienda que sí, y que sin embargo el test no lo dé. ¿Puede el psicólogo escribir en un informe es una persona de alta capacidad, aunque su CI en el WIS o en el WAIS o en el que sea menor de lo que se considera en la práctica clínica que tiene que tener una persona de alta capacidad? Claro, aquí lo que entiendo es que, a ver, el psicólogo como tal, en el informe puede escribir lo que él considere siempre que argumente y se base en observación clínica, entrevista estructurada, en cuestionarios, etc. Ahora, que el centro educativo te lo acepte, eso es otra cosa. Entonces, depende de a quién va dirigido ese informe y quién lo lea, qué repercusiones tendrá, porque también entiendo que hay un tema de política de por medio, de si por ejemplo va dirigido a obtener algún tipo de beca, de ayuda, de subvención, entiendo que ahí tiene unas normativas, unas tablas, unas cosas que son rígidas y claro, lo que diga un profesional pues tiene que argumentarlo muy bien en base a ciertos datos, entonces entiendo que un psicólogo puede decir, mira, esta persona puntúa 123, pero a lo mejor tiene un montón de cosas más que sí que en base a esto, a lo otro, lo argumenta bien. En base a entrevista con padres, entrevista con la persona, todo bien argumentado, otros cuestionarios que administre, etcétera, pues no sé, pues creatividad y un montón de variables distintas que puedas medir, aunque el cuestionario no llega a 130, por esto y por esto, considero que esta persona sí que entra dentro del Ahora, que el centro educativo de X comunidad autónoma lo acepte o no, eso va a depender de otras variables. Porque en el fondo yo sí que conozco casos de que a veces van con el informe, etcétera, y a veces se hacen caso y otras, aunque den 130 para arriba, me refiero, y otras no tanto. Entonces, sí, ahí es una cosa que yo también he reflexionado, que al final ahí no están diciendo que no seas una persona de alta capacidad, sino en la administración los recursos son X y si tengo delante X personas que como que cumplen todos los ítems, pues les voy a dar prioridad hasta que haya la situación ideal de que haya recursos para cubrir a toda la persona de alta capacidad o de otro diagnóstico. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta para no tomarlo como, jo, no soy, ¿no? Y que quizás lo seas, pero no llegas como al límite de los recursos que hay, que son mínimos, la verdad. Espero que cada vez más, pero son muy pocos, por ejemplo, en el sistema escolar, incluso para niños que sí que dan 140 o 160, que conozco casos. Y luego hablan aquí de doble excepcionalidad, si el TDAH puede influir en los resultados del test de CI o el autismo. Yo tengo entendido que sí, incluso puede ser pista también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el autismo la velocidad de procesamiento a veces puede salir disminuida, no porque tengas menor velocidad, sino porque haces un análisis más profundo, o sea, quieres llegar a la mejor solución. Y el test de alta capacidad lo que quiere es una solución buena rápido, por eso miden quizá ¿no? en la velocidad de procesamiento como un ítem. Entonces, si te da baja, hay veces, y profesionales incluso, que lo comunican como, pues es que a lo mejor hay una doble excepcionalidad, como diciendo, la otra neurodivergencia te baja el potencial y no es que te lo bajes, solo que funciona diferente, igual con quizá el TDAH y la memoria de trabajo, ¿no? Que ahí también se ve más. Entonces,
más que, sí que puede influir, yo creo, Patricia, y además puede incluso ser positivo hacer un test de inteligencia para estos perfiles de doble excepcionalidad, porque te puede dar pistas también para que descubra la otra neurodivergencia, ¿no? Sí, y luego esto que decías, yo lo veo, quiero decir, que aunque el cuestionario te diga 122, 126, hay un poco como yo que soy o no soy, a ver, yo no me canso de repetir esa consulta, que esto no es una dicotomía, o sea, no es blanco-negro, o eres moreno o eres rubio, o sea, es que la inteligencia, entre que es tan compleja la variable en sí misma, la variable aislada, y luego el concepto de otras capacidades también es súper complejo. Porque claro, es que no hay consenso. Cuando te pones a leer un poco sobre el tema, dices, pues es que no hay consenso ni entre expertos, ¿no? Unos matizan más, otros, o sea, unos autores resaltan más el tema emocional, el tema de la justicia, otros no, otros son más del tema de no, es un tema del CI puro y duro, el resto es colateral, secundario. Entonces te das cuenta de que de hecho, en la carrera, la variable inteligencia, cuando se estudia en psicometría o en asignaturas como evaluación clínica, siempre la explican como, mira, que sepáis que esta variable es de las más difíciles de medir, la más compleja, la que más guerra da, por así decirlo, porque hay herramientas, hay instrumentos, pero es tan complejo que a ver quién es el que sienta aquí cátedra y dices así y así, punto, y ya está. Porque siempre va a haber algún matiz que destacar, la ciencia avanza, las cosas cambian, hay estudios de neurociencias que van sacando cosas nuevas interesantes, entonces yo creo que aquí, yo al final lo de siempre, yo siempre me intento centrar en cómo mejorar la calidad de vida de esa persona que tengo enfrente e intento explicar las cosas de una manera lo más ajustada a su propia idiosincrasia y teniendo en cuenta que lo que yo le diga va a tener mucho peso en su futuro. Entonces, por eso digo que decirle sí, no, rotundo, cuando está en el límite, me refiero, no me refiero si puntúa, por ejemplo, y no ves ningún rasgo, pues evidentemente dices, mira, no, tu caso será otro distinto, pero habrá que ver, tal, tal, tal. Me refiero a esos casos que están ahí con esa duda de yo es que no sé si soy altas capacidades o no, me pasan un montón de cosas con las que me identifico, pero otras con las que no me identifico. Y claro, ahí entra el tema de que es un colectivo tremendamente disperso, o sea, disperso no, perdón, diferente, o sea, heterogéneo, es decir, no hay dos altas capacidades iguales, igual uno tiene un montón de problemas para dormir porque está rumiando y le cuesta apagar la cabeza y el otro duerme como si no hubiera mañana y los dos tienen alta capacidad a lo mejor, entonces por eso creo que es tan complicado, no es como... Sí, o por ciclos, que yo Claro. vería el fenómeno y a lo mejor hay etapas que menos, ¿no? Y creo que es importante esto que dices, hablas de neurociencia, y yo que he estudiado un experto universitario en medicina genómica en temas de genes, pues ya, o sea, yo me hice el test de alta capacidad porque salía en un perfil que te analizan 50 genes y te dan un porcentaje de habilidad cognitiva, ¿no? Entonces ahí considerablemente superior a la media, en la media, significativamente superior, entonces te da como una pista, o sea que esto en cuanto también vaya avanzando más, porque a lo mejor otra empresa te analiza otros 100 genes o en cuanto empecemos a tener todos el tema de la medicina preventiva, el exoma completo, que ahora cuesta unos 1.000 euros o así, pero dentro de unos años costará 100 y todo el mundo lo tendremos y que podemos acceder a ello, pues empezará a descubrir más, ¿no? Entonces también darán pistas, porque al final la inteligencia no es más que una definición subjetiva de algunos expertos que se pusieron allí en su día, además hace muchos años seguramente, y no, pues como muchas cosas, ¿no? Y solo un detalle más que dicen aquí, por si alguien, porque sé que mucha gente recurre a las páginas de Mensa, porque tienen test online, si no tienen los recursos económicos quizá o la posibilidad de ir a un profesional para hacerse los test, pues recurren a Mensa. Y aquí hay una persona casi que dice, jo, a mí me sale 123, ¿no? Y como te dan en la campana de Gauss en qué percentil estás, pero tenemos que decir que justo estuvimos en el grupo recogiendo datos. Primero que Mensa no mide la alta capacidad, sino la capacidad en el área de inteligencia lógico-matemática. Entonces, desde un 111 ahí, puede ser que seas una persona superdotada, porque para ser una persona superdotada tienes que tener un percentil 75 en todas las áreas, que sería a partir de un 111. Entonces, si tú das un 111 y dices, jo, estoy súper lejos del 130, no es que no te han medido las otras cosas, que se ha dado, tenemos personas que han dado 111 y luego han hecho una prueba con un profesional y son superdotadas y con rangos altos. Entonces, que nadie que saque ahí un 120, un 112, un 111 diga, jo, qué mal que no soy, que lo puede ser. Y que solo mide ese rango de capacidad lógico-matemática y luego en los test se miden otros, ¿no?
si metemos lo en las inteligencias de Garrett, que también la inteligencia kinestésica, yo tengo compañeras que me dicen, ¿y cómo yo voy a ser alta capacidad? Y luego está la Federación Española de Patinaje sobre Hielo, la número 1 a nivel mundo, ¿no? Pues tienes una alta capacidad seguro de inteligencia corporal. Entonces, hay tantos, como tú dices, tantas cosas, matices que tener en cuenta, que dar una respuesta a una persona es complejo, ¿no? Y yo lo digo por si alguien se queda con la idea rumiante de, me han dicho que no, o no he podido hacerlo, he hecho el test y siento que no pertenezco porque no llego a este rango. Pues que no está tan clara la cosa, ¿no? Que quizá dentro de unos meses, unos años, pues encuentres la respuesta y que sea que sí o que no, pero que te dé tranquilidad, que creo que es importante. Sí, el caso es que, la inteligencia al final es, aparte de ser compleja, es un continuo, ¿no? Entonces no podemos establecer una barrera límite de, ¿no? Un punto de corte. Aunque se ha establecido el 130, no es algo real. Entonces, aparte de que una misma persona en diferentes momentos de su vida puede dar CIs completamente diferentes. Lo que comentaba Paola del 111 de Mensa, a mí me pasó. Afortunadamente, yo lo hice después de haber hecho ya mi valoración, porque, cuando yo descubrí que tenía altas capacidades, directamente reservé para hacer una valoración completa y no quise hacer ningún test de internet. Y cuando hice después el de Mensa, me llevé un chasco, digo, menos mal que no lo hice antes, porque si no, no sé si me habría animado, porque justo saqué 111. Claro que también el de Mensa tiene cronómetro, eso ya te pone tensa, por lo menos a mí. Yo ya veía el tiempo y ya me empezaba a poner nerviosa. Lo hice en un momento en el que estaba estresada, un día que no tenía que haberlo hecho ese día tampoco. En fin, que yo creo, podemos hacer otro debate hablando sobre esto, porque yo creo que es un tema muy interesante de cómo los estados emocionales influyen en este tipo de cosas, la medicación, como habéis dicho, y luego, por supuesto, que esos test, que es lo más cercano que tenemos a medir la inteligencia, no están preparados para medir la inteligencia en su conjunto o todas esas formas en las que la inteligencia se materializa después. Y eso incluye pues también pues casos de autismo o de TDAH y los test pues no están ajustados a ese tipo de pensamiento. Por eso sí que es muy importante, el evaluarse con un profesional especializado que sepa ver si algún valor ha fallado o está más bajito, sepa identificar y valorar por qué puede ser eso. Si puede ser un TDAH, si puede ser que haya autismo, si puede ser por la situación en la que la persona esté en ese momento o que ese día esté, pues eso. Con el screening pasa lo mismo. A mí también me pasó, aparte de con el de Mensa, yo en la valoración oficial hice primero el screening y luego la general. A mí me dieron todos los resultados juntos, pero en los resultados que me dieron, pues me decían, en el screening di un falso negativo. Pero luego en la prueba se vio pues que desplegué mi potencial, pero si hubiese hecho solo un screening, me habría quedado también con la duda de, me quedo fuera, entonces soy, entonces no soy. Y sabemos que no es una cuestión de ser o no ser, pero claro, al final tú lo que buscas es entender, y si no tienes a nadie que te dé esa respuesta, que te explique el por qué, pues te vas a quedar con la duda y con la decepción de no ser y en tierra de nadie. Y yo creo que en ese sentido pues es muy importante, saber que esas cosas pasan, porque por aquí lo están preguntando y claro, al final es porque no tenemos información. La información que tenemos, que se da así en general, es 130 y poco más. Entonces la gente no entiende que de verdad, pues eso, la inteligencia al final es muy difícil de medir y eso, pues que es importante que haya profesionales que sepan hacer una valoración de esos resultados, una buena interpretación, que más allá de los números. Y ya por cerrar un poco, que mi cuerpo me está pidiendo que me levante, daros las gracias por este directo y ya pues eso, deciros que
que me encantaría que pudiésemos hablar más en profundidad de este tema de la evaluación en otro debate. Y nada, pues si tenéis alguna última cosa que comentar y ya vamos cerrando. Sí, yo lo único porque están preguntando, como he mencionado, que recogimos datos, están preguntando qué pasó, ¿no?, con esos datos. Y es verdad que contestaron 150 personas, que son muchas, y yo he pensado, necesitan quizá respuesta, ¿no? Y lo que pasó es que una de las personas que era propietaria de los datos del Google Form, pues ha necesitado como un tiempo de pausa y está parado por ese motivo. Pero sí pudimos sacar, que yo quería comentar en algún debate, conclusiones interesantes preliminares de, por ejemplo, preguntábamos por síntomas físicos, ¿no? Y estaba, si no recuerdo mal, más asociado todo ese tema de somatización con la alta sensibilidad que, por ejemplo, con la alta capacidad en sí, con el autismo. Es decir, las personas que son neurodivergentes y además siguen teniendo activa esa alta sensibilidad, pues sí que es verdad que pueden presentar pues, más problemas de somatización o incluso enfermedades autoinmunes o fatiga crónica o cosas así que preguntábamos. Entonces, pues sí que podemos dar esas pinceladas de esos datos que pudimos ir recogiendo, pero la encuesta en sí está de momento parada por ese motivo. Y decir también para acabar que son cosas que remueven mucho, ¿no? Que aquí por el chat dicen me voy a poner a llorar, gracias por esas palabras, incluso nos dicen que con esto que estoy diciendo podríamos crear algo colaborativo, ¿no? Para encontrar a los iguales y crear proyectos o un crowdfunding, pero que habría que encontrar un punto social para que en realidad esto le importe a alguien, ¿no? Y mover a más gente. Y desde aquí digo que sí que yo lo estoy intentando justo con este grupo de mujeres, en este caso doblemente excepcionales, pues con la ayuda de Fundación Jason hemos podido dar becas para más personas que se unan y mi idea es hacerlo un movimiento social, ¿no? Para que no sea tan difícil encontrar a los iguales en estas minorías a las que pertenecemos y sobre todo por acabar con esta idea porque hay personas que me han dicho pues que tengo que pagar para encontrar a mis iguales, incluso en grupos de red de apoyo, ¿no? ¿Cómo es posible que solo por ser neurodivergente tenga que pagar para pertenecer? Y con esto cierro, ¿no? Ojalá algún día pues salga, si hay alguna empresa colaboradora que quiera patrocinar los siguientes pilotos, igual que ha hecho la Fundación Jason con estas becas, pues que se ponga en contacto conmigo y con nosotras, ¿no? Porque sí que hay que hacer, yo creo que hace falta algo social para que nos sintamos en pertenencia, que tenemos derecho como cualquier humano. Sí, muy interesante. Yo simplemente antes de terminar, pues comentar un poco que, como veis, al final siempre el tiempo se nos va porque es un tema tremendamente amplio, que hay un montón de cosas y que se podrían hablar horas y horas de esto. Pero bueno, al final el tiempo pues es limitado y nos tenemos que ajustar, ¿no? Intentamos hoy hablar de salud mental, de sentido de pertenencia, de autoestima y demás, pero al final son temas que van muy interconectados y a su vez conectados con otras cosas. Sí, y cositas que han aparecido por aquí en el chat, que está ahora leyendo, que bueno, algunas las ha comentado Paola, como que lo que decía ella, ¿no? Que remueven mucho porque en el fondo detrás siempre hay una persona, entonces siempre que hay una persona siempre hay un sufrimiento emocional y un sufrimiento humano y eso tampoco podemos. Lo lamentable es que a veces se hace, ¿no? Pero la idea sería un poquitín, pues cada uno poner nuestro granito de arena, pues por eso estamos divulgando estas cosas, por eso hay un montón de pues, personas que tratan estos temas, que se comentan, precisamente por eso, pues para que llegue la información, que muchas veces el hecho de comprender ya alivia muchas cosas y el hecho de comprender también que no todo se limita a ser o no ser, o sea, blanco o negro, por así decirlo, sino que es más complejo y también cuenta la historia de la persona y qué cosas ha vivido, que también es importante, ¿no? Entonces, yo sí que resaltaría la importancia de entender que el sentido de pertenencia es algo muy básico en el ser humano y que al fin y al cabo el no sentir que perteneces a algo, aunque sea un grupo de 2 o 3 personas, disfrutar de salud mental sin sentir que perteneces a ningún sitio es muy complicado. Entonces sí que animaría a todo el mundo que esté escuchando la charla y demás, o que conozca personas que tienen neurodivergencia o altas capacidades, a que como sea, comentaba Paula, que es verdad, que es que hay grupos de pago en los que las personas pues se juntan, pagan como una membresía o algo al mes o una cuota al año, ¿no? Y encuentran ahí a personas y demás, pero bueno, también hay métodos gratuitos, ¿no? De grupos de Telegram, asociaciones, grupos de Facebook, quiero decir, que el tema es ir buscando, que creo que es un esfuerzo que vale la pena.
que también hay una parte de ensayo-error, evidentemente. Tú puedes dar con una persona cuantas capacidades y no conectáis porque tenéis otro tipo de hobbies y no pasa nada. O estáis en una etapa distinta de la vida, uno igual es padre y el otro tiene 20 años y está en otra etapa más de, bueno, de salir, de explorar, y son etapas distintas. Hay una parte de ensayo-error que es inevitable, pero creo que es un esfuerzo que realmente vale la pena, porque al final no hay fármaco que te pueda dar la tranquilidad que te da tener una conversación distendida con alguien con quien conectas. Entonces creo que sí que vale la pena un poco ese paso, por así decirlo. Exacto, muchas gracias Patricia, porque siempre hablo de que lo fundamental es sentir la conexión profunda, ¿no? Y aquí hablan por el chat de eso, de sentirse solo y decir, así como último mensaje, que no estáis solos, porque hablabas de sitios gratuitos, pues estos debates son debates que hacemos para crear red, porque a nosotros nos vienen bien como minoría y porque sentimos como vosotros, ¿no? Aunque sea aquí, que sintáis que no estáis solos, porque es así. Existen personas en el mundo que sentimos igual y que estamos haciendo iniciativas para que esto no sea tan difícil, ¿no? Que no juguemos en el modo difícil de la vida siempre, sino que se compense un poquito y podamos mejorar la salud mental por lo que dices, Patricia, porque sin esto es como algo muy básico, como lo de comer que decíamos, ¿no? Que tenemos que cubrir. Bueno, chicas, pues muchas gracias por estas conclusiones finales tan bonitas que habéis ofrecido. Y nada, pues eso, deseando un nuevo debate pronto, que esta vez nos hemos alargado más, llevábamos mucho tiempo sin hacer uno. Bueno, debate, tertulia, porque esto no es un debate, no es una tertulia. Y nada, muchas gracias a la gente que habéis estado en directo. Si tenéis alguna propuesta para la próxima tertulia, pues lo podéis poner en comentarios, luego en el vídeo. Y nada, bueno, de nuevo, muchas gracias, chicas, por todas vuestras aportaciones. Y aunque ya haya pasado, pues feliz día de las altas capacidades. Muchas gracias, Sandra. Igualmente, un abrazo a todos. Adiós. Chao.